Estaba leyendo una novela cuando se quedó dormida. Cuando se despertó era otra persona, el mismo cuerpo, una mujer diferente, y la mujer cuya vida acababa de heredar había pasado años haciendo de la existencia de su nuera un infierno vivo. Controlar a quien podía ver, que podía vestir, aparecer sin ser invitada solo para recordar a todos en la sala quien tenía el poder, el tipo de mujer contra la que te enfrentas, el tipo de mujer que es ejecutada al final. 100 días en el reloj, ambos todavía viven en la misma casa, fingiendo que el aire entre ellos no estaba haciendo algo que ninguno de ellos planeaba. Se suponía que la odiaba. Cortó fruta de un árbol solo para entregarla, apareció en todas partes donde estaba y la llamó Nada. Y ella, una mujer que sabía exactamente cómo se escribió esta historia, que había leído cada capítulo, que sabía quién termina con quién y quién termina en cenizas, comenzó a preguntarse si tal vez el autor dejó algo fuera. Comenzamos la historia con una mujer de pelo rubio, en profundidad de pensamiento, reflexionando sobre cómo siempre creía que las cosas increíbles solo le sucedían a otras personas, nunca a ella misma. Se encuentra acostada junto a un hombre y inmediatamente se pregunta si este es un sueño lúcido. Desde hace poco, creía que se había quedado dormida mientras leía una novela romántica. Creo que esto cae en una categoría diferente de sueño, si sabes lo que quiero decir. Así que volvemos unos minutos antes y vemos a la protagonista leyendo y se indigna por la crueldad de la suegra en la novela. Sabe que es solo un libro, pero todavía lo encuentra absurdo. Debido a eso, nuestro lector entiende por qué ese horrible personaje está divorciado. ¿Qué marido soportaría a una mujer así? Al dejar que su imaginación se vuelva salvaje, la protagonista incluso imagina la escena en la que el marido entrega los papeles de divorcio al villano. Sin embargo, después de enterarse del divorcio, Ellen, la malvada suegra, usó un veneno mortal para hacer morir al bebé de Lai. Pero más tarde, cuando Malvor se convirtió en rey y descubrió toda la verdad, ordenó que Ellen fuera arrestada y ejecutada inmediatamente. Así, después de pensar tanto en la maldad de Ellen, nuestro lector comienza a sentirse somnoliento, que nunca ha dormido un poco después de leer. Y recordando todo lo que sucedió unos minutos antes, concluye que convertirse en rubia y despertar junto a un hombre solo puede ser un sueño. En el supuesto sueño, la joven se vuelve hacia el hombre y le grita. La mujer con viva imaginación también se sorprende de que el joven realmente responda a ella, pero se da cuenta de que no es lo más importante en este momento. El hombre se presenta como el conde Philip Morris, el marido del protagonista. Mirándolo, el protagonista concluye que si él es Philip Morris, el suegro de Layla, la heroína de la novela que estaba leyendo antes, entonces eso significa que ella es él. Sin embargo, la vista de su esposo la hace cambiar de opinión de inmediato. Ella piensa que tal vez el punto de vista del villano no es tan malo después de todo, pero en ese momento exacto, el conde le dice que deje de actuar como si no supiera nada, porque comportarse de esa manera no borrará su firma de los documentos de divorcio. Así, la protagonista llega a entender que la escena de la que sueña tiene lugar después de que Philip le pidió el divorcio a él. La escena se forma en la mente del protagonista, con Ellen de pie delante de su marido y diciendo que la noche debería ser exactamente como su luna de miel. Philip, indignado y sosteniendo los papeles en sus manos, comenta que su esposa no tiene ni una pizca de vergüenza. Pronto, el conde entrega los documentos y dice que estos son los papeles de divorcio. Sabiendo todo esto, la protagonista se da cuenta de que su sueño tiene lugar precisamente durante la escena en la que el conde Felipe cumple con la petición de su esposa. Eso es lo que estamos a punto de descubrir, mi querida protagonista. Sin embargo, todavía pensando como una lectora de fanficción, ella considera un desperdicio renunciar a un hombre tan guapo como Phil. ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi teléfono? Y quejándose de que ella no quiere ir a trabajar hoy. Ella es como el resto de nosotros. Mirando al lado, observa a un joven acostado en la misma cama y se pregunta por qué en la tierra hay un hombre en su casa. Pobre, nuestro protagonista todavía no ha comprendido plenamente la situación. Luego mira sus propias ropas y la habitación y finalmente se da cuenta de que todo a su alrededor ha cambiado. Observando el comportamiento de su esposa, el conde pregunta qué pasó. Pero en ese momento, los pensamientos de la protagonista están lejos de ser claros, y su única reacción es patear a Philip y llamarlo un pervertido. Es mejor que permanezca alerta porque ya ha visto que esta mujer es agresiva. Todavía irritada, Ellen le pregunta si está fingiendo ser ignorante o si realmente no lo sabe. Luego le pregunta si el conde le hizo eso, y él responde que por supuesto que lo hizo, porque ella misma les había pedido que lo hicieran no una vez, sino 2 veces. Ellen pregunta de qué habla Phil. Pero antes de poder terminar su oración, parece comenzar a entender la situación, y el conde rápidamente exclama que fue ella quien pidió todo. Al oír que ella misma había querido lo que pasó, la protagonista se indigna cada vez más. Para empeorar las cosas, Philip comenta lo extasiado que Ellen afirmó haber sido la noche anterior. Como resultado, la condesa se pone tan frenética que incluso las criadas entran para calmarla, e incluso una de ellas se encuentra frente a ella para evitar que haga cualquier otra imprudencia. Pronto, el protagonista reflexiona sobre por qué las criadas la llamaban mi señora,
haciéndole preguntarle una vez más si esto es realmente solo un sueño. En su estudio, Ellen se da cuenta de que Philip claramente se está reteniendo, porque no es el tipo de hombre que podría derrotar en una pelea. El hombre es un suegro y todavía en excelente forma. Así que no importa lo que haga ahora, ya han entrado en el periodo de deliberación del divorcio a partir de hoy. Luego, dando la espalda a Ellen, dice que ora para que esos 100 días pasen lo más rápido posible. Finalmente, Philip le advierte que cuando vuelva la semana que viene, no ponga un dedo en los niños. No dejará que vuelva a pasar. Después, una de las criadas le informa a Ellen que la esperarán afuera. Todos se van, y nuestra protagonista se queda sola en la habitación, con solo sus propios pensamientos de compañía. Entonces, finalmente, se mira a sí misma en el espejo y se pregunta quién es realmente esta mujer en la que se ha convertido. Así, la joven se da cuenta de que realmente no está soñando. Ella sale de la habitación y encuentra a sus 4 criadas que se ven bastante incómodas con la situación, mientras que una de ellas una vez más la llama mi señora, siendo extremadamente directa. El protagonista pregunta a las mujeres a dónde fue el hombre de antes y quién es ella. Pero pronto se da cuenta de que suena demasiado dura y se pregunta por qué eso sucedió. Temblando de miedo, uno de los sirvientes explica que el conde Felipe se ha ido a su oficina y que el protagonista es la condesa más hermosa del mundo, Alan Bourbon Morris. Nuestro lector pregunta una vez más si ella es realmente Ellen, la condesa Morris de la novela, y murmura que esto no puede suceder. En respuesta a la pregunta del protagonista, todas las criadas se inclinan inmediatamente, y el mismo sirviente de antes se disculpa, explicando que ahora que los papeles de divorcio han sido enviados a la corte, la condesa es, a partir de hoy, Lady Alan Bourbon de Lenoir. Al principio, Ellen no entiende por qué las criadas actúan de esta manera y piden disculpas cada segundo, pero pronto llega a la conclusión de que, si realmente está en el cuerpo de un villano, debe actuar como tal para evitar suscitar sospechas. Así que ordena a las plagas que dejen de ser inútiles y vuelvan al trabajo. Sin embargo, a pesar de que tiene que actuar con crueldad, la conciencia de la protagonista pesa pesadamente sobre ella, y se pregunta si eso no fue un poco demasiado duro. Pero pronto escucha a una de las criadas en el fondo comentando que no puede creer lo que acaba de pasar. Ellen entiende por qué están molestos, considerando lo mal que les ha tratado. Sin embargo, el protagonista descubre que las criadas no estaban molestas. Por el contrario, pensaron que ella había sido demasiado indulgente, ya que esperaban multas mucho más duras. Uno de ellos incluso comenta que Ellen era amable y tal vez es debido a los documentos de divorcio. Nuestro lector solo puede imaginar lo cruel que Ellen debe haber sido, y capturando un vistazo a la apariencia de Ellen, la protagonista asume que alguien tan hermoso podría tener todo lo que quería y no puede entender por qué el villano. En cualquier caso, ella piensa que lo que necesita hacer ahora es familiarizarse con el entorno en el que se encuentra. Su intención es evitar sufrir una muerte horrible, al igual que Ellen lo hizo en la historia. La condesa sugiere usar a las criadas para ver, pero antes de que pueda terminar su curso de pensamiento, una de ellas exclama que ha traído su comida. Con eso, Ellen simplemente le dice que en. Pronto la escena cambia y vemos a Ellen sentada frente a un gran banquete, donde come y declara delicioso, una obra maestra culinaria. Nuestra protagonista es conmovida por comer algo tan maravilloso y perfectamente adaptado a sus gustos. Incluso el café vale la pena mencionarlo, y se da cuenta de que si no fuera por la maldad de Ellen, esta sería una vida maravillosa para vivir. Después, Ellen decide que quiere dar un paseo, y las criadas inmediatamente se ofrecen voluntarias para ayudar. La protagonista reflexiona que todo lo que tiene que hacer es decir una sola palabra, y que harán cualquier cosa por ella a la vez. Así, varias vestiduras se presentan a la condesa, y después de examinarlas todas, ella nota un vestido azul decorado con flores y decide vestirlo porque le parece muy hermoso. Ella nota la presencia de un jardinero y se pregunta si él cuida de un jardín tan enorme por sí solo. El protagonista no entiende por qué y se pregunta si tiene miedo de ella. Luego, unos segundos después, Ellen escucha una voz preguntando si le gustaría que fuera tras el jardinero por ella. Girándose instantáneamente, el protagonista se encuentra cara a cara con un hombre de pelo rojo que nunca había visto antes. Sin reconocerlo, ella le pregunta quién es. El hombre se presenta como Hegor Maud y dice que ha estado al lado de Ellen desde que ella tenía 10 años. Luego añade que Ellen había prometido dejar de hacer ese tipo de broma con él. Sorpresa, la protagonista se pregunta si el villano solía hacer estas bromas con Igor antes de tomar su cuerpo, y se siente aliviada porque su comportamiento no le parecía extraño. Así que simplemente le da la espalda a Igor y comenta lo aburrido que es todo eso. La joven está jugando el papel de un villano esnovista bastante bien. Está lista para ganar una Oscar. Mientras camina por el jardín, Ellen es seguida por las criadas y por el propio Igor, y notando que está siendo acompañada, se da la vuelta y pregunta por qué. Con una simple sonrisa, el pelirrojo responde que la está siguiendo porque es la sombra leal de la condesa. Al oír esto, el protagonista recuerda que la novela menciona a Ellen teniendo una noche personal. El libro explica que después de que la madrastra de Leila incurrió en la ira del rey Malbore y fue condenada a la ejecución, su noche fue finalmente asesinada por la espada de Felipe después de intentar resistir la sentencia de muerte. Simbólicamente, el nombre de la noche se menciona solo al principio de la historia. A lo largo de las páginas restantes, se le conoce simplemente como la sombra de él. Recordando el papel de Malbore en la novela, la protagonista se da cuenta de que al menos tendrá un aliado en este lugar. Una semana entera pasa,
¿Y dónde estuvo Ellen durante todo ese tiempo? Estando acostada en la cama quejándose de su espalda, por supuesto. Luego se pregunta si es posible cambiar el futuro y evitar que algo así ocurra. Mi castigo solo ocurrió porque atormenté a la protagonista, así que si hago lo contrario, ¿sobreviviré?, se pregunta a sí misma. Comenzando a hacer planes, Ellen recuerda que los recién casados llegan esta tarde, y lo primero que necesita hacer es llevarse bien con ellos. Ella piensa que si puede construir una relación agradable con ellos, probablemente crecerán en afición por ella. Más tarde, después de ir al estudio y sentirse cómoda, decide que usará la política de Sol. Por lo tanto, explica que de acuerdo con la ley familiar del reino de los cigarrillos, se deben presentar 2 documentos para finalizar el divorcio, la solicitud de divorcio y la confirmación del divorcio. Y el documento que Philip llevó con él la semana pasada fue la solicitud de divorcio. Debido a esto, la pareja debe esperar a través de un periodo de deliberación de 100 días desde el momento en que se presenta el papeleo. Durante ese tiempo, la pareja está prohibida de separarse, sin importar lo mucho que se odia. El protagonista entiende todo esto, pero el documento de confirmación del divorcio puede ser enviado a la corte en cualquier momento durante el periodo de deliberación. Entonces el juez revisa el caso, y si alguno de los miembros de la pareja todavía quiere el divorcio, la solicitud es aprobada. Sin embargo, la protagonista también recuerda que la división de los bienes después del divorcio es decidida por el jefe del hogar, y ella no le gusta un poco. Según el libro, el conde le dio a Ellen una pequeña casa. Pronto, se pregunta si debería aferrarse al conde y rogarle que cancele el divorcio para que le conceda más beneficios después de la separación. Con ese dinero, ella podrá vivir de lujo incluso después de dejar atrás al novio. Habiendo llegado a una conclusión, Ellen sella los papeles de divorcio y llama a su leal caballero, que responde rápidamente, entregándole los documentos. La condesa le pide que entregue todo a la corte. Igor pregunta si esto es realmente lo que su mujer quiere, y el protagonista responde que es, porque así es como funciona la vida. La gente se divorcia, y la vida continúa. Aprovechando la oportunidad, Ellen también pregunta si Mal continuará protegiéndola incluso si se divorcia. Inmediatamente, el caballero responde que lo hará, porque juró ante Dios que la protegería por el resto de su vida. Él hace una breve inclinación y dice que estará en camino para hacer sus deberes. Así, nuestro protagonista se da cuenta de que hay una persona más que debe salvar en esta historia, su caballero leal y amable. Más tarde, viendo a su criada acercarse, Ellen pregunta cuándo llegarán los niños, y el sirviente responde que llegarán en 2 horas. Con la sonrisa de un villancio rico, la condesa dice que es mejor que se prepare para la ocasión, dejando a la criada bastante sorprendida. Reflexionando sobre ello, Ellen comenta a sí misma que, al principio, toda esta situación de ser malinterpretada era bastante inquietante, pero después de una semana, se ha acostumbrado a ella. Además, ella y el conde ya no se verán después de los 100 días, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Luego pasamos por escenas de la condesa que se prepara, y una vez más la protagonista nota lo asombrosamente hermosa que es Ellen. Mirándose a sí misma en el espejo, una vez más piensa en cómo la villanía fue bendecida con una belleza impresionante y no puede entender por qué eligió una vida de envidia, obsesión y malicia. Debido a esto, la protagonista se vuelve aún más decidida a resolver todo lo que necesita para resolver y luego vivir una vida digna de una mujer tan hermosa como él. Nuestra villana favorita se siente mucho mejor sin esas cosas en la cabeza, porque son bastante pesadas. Luego, mirando absolutamente radiante, Ellen declara que está lista para irse. El sitio recuerda a Philip el momento en que entró en un matrimonio arreglado con Ellen. Al principio, Ellen no tuvo grandes quejas, a pesar de que sabía sobre el hijo adoptivo del conde, el joven Malvo. Sin embargo, ella comenzó a cambiar cuando se dio cuenta de lo excepcional que era el niño, y se asustó de que él heredaría la familia en lugar de su propio hijo biológico. Felipe sabe que podría haber soportado eso, pero después de una pausa dramática, se nos revela que Malvor es en realidad el hijo secreto del rey. Sin embargo, Felipe nunca pudo revelar esto porque había hecho un pacto con el monarca para mantenerlo oculto. Observando a su esposa, el conde refleja que ya no puede vivir con ella, y que ningún otro hombre la habría soportado por tanto tiempo. Observando su mirada penetrante, también se pregunta si ella está planeando algo. Hoy en día, especialmente, ella se ve maravillosa. Un pensamiento pasa por su mente. Pero inmediatamente después, rechaza la idea y trata de no ceder a esa tentación. Unos segundos pasan, y Philip se da cuenta de que su esposa lo está mirando. El conde le pregunta a qué se refiere, y rápidamente asume que ella tiene la intención de humillarlo públicamente por el incidente delante del personal de la casa. Para su sorpresa, la noble mujer simplemente dice que se preguntaba si se estaba sintiendo mejor ahora. La protagonista luego revela que sabía que las habilidades de espada de Ellen eran comparables a las de un caballero, y sus técnicas de combate eran increíbles también.
sabía exactamente dónde haría más daño y golpeó a cada uno de los puntos débiles del conde. Recordando todo esto, nuestro villano dice que nada de ese tipo volverá a ocurrir como resultado. Morris solo puede mirarla en total shock y dejar salir una muy confundida. Luego le pregunta por qué le hizo eso en primer lugar. Cuando escuchó la respuesta de su esposa, Felipe le preguntó de que había tenido miedo, y la condesa respondió que abrió los ojos y de repente encontró a un hombre acostado a su lado. Philip comienza a explicar lo ocurrido, pero Ellen lo interrumpe diciendo que se olvidó por completo de lo ocurrido esa noche. Sorprendido, su esposo la pregunta, ya que Ellen prácticamente le había pedido todo mientras estampaba los documentos de divorcio. El villano admite que puede ser muy bien cierto, pero dice que las personas a veces pueden olvidar cosas cuando están durmientes. En el fondo, el lector dentro de ella recuerda que Philip era un respetable personaje secundario en la novela y no puede entender por qué está siendo tan desorientado. Pensativamente, el noble le pregunta si estaba muy satisfecha o para usar sus propias palabras y la noche había sido absolutamente increíble, lleno de vergüenza. Mientras los dos continúan su conversación, los empleados simplemente pretenden no estar escuchando. De repente, la protagonista agarra a su marido por la camisa y se inclina cerca de su oído, susurrándole si es un pervertido por seguir hablando de esas cosas. ¿No le he dejado perfectamente claro entonces que era inútil?, pregunta él. Esta revelación deja al conde desconcertado porque desde su perspectiva, a Ellen le había encantado lo que habían hecho esa noche. Como resultado, él asume que ella está mintiendo en un intento de detener el divorcio y se pregunta si el villano realmente piensa que va a caer en ese truco de nuevo. Después de su conversación, pasa el tiempo y el carruaje que lleva a la pareja llega al protagonista se sorprende por la belleza de la joven. Al verla en persona, queda muy claro para nuestro lector que Ellen siempre había estado completamente equivocada. Nuestra protagonista amante de la ficción fanática sabe que Ellen fue escrita para ser una villana, pero no puede entender cómo alguien podía maltratar a una chica tan encantadora como es. En ese mismo momento, ella se promete a sí misma que hará todo lo posible para que las cosas sean fáciles y agradables para su nuera. En ese mismo instante, el comportamiento de Ellen cambia y ella da una cálida bienvenida a su nuera, abraza a la heroína y la saluda con afecto, pero la joven solo puede pensar en lo aterradora que es su suegra. Poco después, el protagonista le dice a Layla que se descanse un poco y dice que se volverán a ver más tarde en la fiesta de té. Rápidamente, Malvor le dice a sus padres que finalmente han llegado a casa y les hace una pequeña inclinación. Ellen incluso empuja a su esposo, pensando que se está comportando como un idiota. La condesa invita a todos a entrar y anuncia que ha preparado una tarta y un té negro. Felipe todavía no puede entender lo que le ha pasado a su esposa. Layla, por otro lado, piensa que Ellen se vuelve aún más aterradora cada vez que se comporta de esta manera. Y así, esta familia completamente disfuncional termina reunida en la sala de estar. Pronto, un hombre se acerca llevando varios regalos y al verlo, Ellen recuerda que Domingo, este mayordomo, desafortunadamente, morirá pronto. Según la novela, el anciano muere después de sufrir 3 accidentes, y la villana simplemente se burla del hecho de que el anciano finalmente ha fallecido. Al tratar de llegar a un plan, la protagonista refleja que sería extraño si simplemente le contara al empleado sobre el futuro, pero tampoco puede fingir que el accidente no va a suceder. El mayordomo, asustado, le pregunta cómo sabe eso, y a este ritmo, la gente va a pensar que nuestro lector es un adivino o peor aún, que en realidad es una bruja. Primero, le dice que podría ser robado, por lo que sería mejor que alguien lo acompañara o enviara un mensajero adelante, luego le dice que tenga cuidado con el caballo, y especialmente frente a la taberna donde encontrará a una mujer o alguien de ese tipo. Con una ligera inclinación, el mayordomo agradece a su dama, pero el protagonista sabe que no la cree y que ella tampoco creería sus propias palabras si estuviera en su lugar. Después de eso, continúan su conversación, y Ellen le pregunta cuándo planea comprar el aceite de camal. Él responde que en 3 días recogerá un pedido reservado en la boutique de Madame Hedy porque allí se entregan productos de la más alta calidad de los comerciantes de Lenoir. Ellen recuerda que Lenoir era su nombre de familia antes de casarse. Philip pregunta si ese no es el gremio de comerciantes dirigido por el hermano mayor de su esposa, y se pregunta si eso es realmente cierto. El conde también comenta que Ellen odia mucho a su propio hermano, y el protagonista pregunta si él es serio. Completamente confundida, ella pregunta desde cuándo ha tenido un hermano. Su marido luego observa que si ella odia tanto a su hermano, probablemente sea mejor fingir que no existe. Por lo tanto, el protagonista decide que simplemente debe ignorar las cosas que no sabe. El tiempo pasa, y Ellen nota que Layla la está observando, esperando ver qué clase de reacción tendrá su suegra. Sin embargo, el villano solo encontró fallas en ella, y desencadenó todo tipo de quejas e insultos imaginables. Ahora, sin embargo, brillando de entusiasmo, se tranquiliza a sí misma de que está del lado de su querida nuera, a diferencia del villano de la novela. Mientras tanto, mirando un poco desanimada, la heroína comenta que espera que a su suegra le guste el regalo. La protagonista entonces abre la caja y encuentra un vestido hermoso dentro.
Se sorprende genuinamente y se da cuenta de que ni siquiera tuvo que forzar su reacción porque el suspiro de admiración vino naturalmente. Después, Ellen le pregunta dónde Layla encontró un vestido tan elegante, le agradece y le dice que lo llevará con orgullo. La heroína responde que está muy contenta de ver a su suegra feliz. Para sorprender a todos aún más, la condesa toma las manos de Layla y dice que su nuera ha pasado por mucho, por lo que debería considerar la mansión su propia casa y hacerse cómoda. Las lágrimas comienzan a caer de los ojos de Layla y nadie en la habitación puede creer lo que acaba de escuchar. Además de eso, la noble mujer dice que si Malvor alguna vez hace algo malo a Layla, ella simplemente debe decir. Todavía sosteniendo las pequeñas manos de la heroína, Ellen mira a Malvor y lo amenaza. El conde mira las ropas que recibió, las agradece, pero dice que tiene algo que decirles a los dos y luego, muy directamente, revela que él y su esposa firmaron los papeles de divorcio hace una semana. El cónyuge recién casado se sorprende por el anuncio. El conde luego explica que después de que finalice el periodo de deliberación, Ellen abandonará la mansión. Agrega que, por supuesto, no sería apropiado que su esposa permanezca allí después, y por lo tanto asume que no puede usar el regalo. Enojado, Ellen le pregunta si tiene la intención de hacer lo mismo con su vestido, y él responde inmediatamente preguntando si eso no es lo más sensato que hacer. En el caso de la mujer, el conde le dice que no tiene intención de usar su regalo. Su esposa responde que no le importa si lo usa o no. Philip luego concluye que el divorcio no va a ser revertido de todos modos. Ellen responde, diciendo que nadie estaba hablando de revertir el divorcio y que no debería contar sus pollos antes de que eclosione. El conde no tiene idea de lo que significa esa expresión. Así que, el protagonista explica que significa que no debe subir a un carruaje para asistir a una fiesta sin ser invitado. Así, Ellen dice que si el conde no quiere usar el atuendo, entonces él debe darle a ella. Pero se niega, diciendo que las ropas fueron compradas para que pudieran usarlas juntas. Su esposa continúa insistiendo, señalando que su propio esposo dijo que no iba a usar. Utilizando su propia frase en contra de ella, Philip responde diciéndole a la villana que no contara a sus pollos antes de que eclosione. Después de eso, comenta que le gustó el regalo, pero no puede usarlo precisamente porque no puede usarlo para coincidir con su esposa. En el mismo set, la protagonista confirma que realmente saldrá de la casa cuando finalice el periodo de 100 días. Muy directamente, la condesa le pregunta. Que cuando se divorcian y ella regresa a su estatus de hija de duque, su marido le hace el favor de darle una casa decente y ni siquiera piensa en darme una pequeña casa de 2 pisos escondida en un callejón con papel pintado barato en las paredes, advierte, confuso. Philip le pregunta si alguna vez ha mencionado el tema de la pensión alimenticia. Ellen lo niega, diciendo que solo lo mencionó porque sabe que es exactamente el tipo de cosa que él haría. Al terminar el asunto, le dice a todo el mundo que ella se va ahora y que la pareja debe sentirse cómoda y disfrutar de un buen descanso. También se dice a sí misma que ni siquiera quiere pensar en irse a la habitación de la recién casada durante la noche. Pronto, se detiene un momento y mira a su alrededor y se da cuenta de que el lugar sería un excelente lugar para una fotografía. Se lamenta de que le encantaría tomar una foto de sí misma exactamente como está ahora con una apariencia tan impresionante. Nuestro protagonista se ríe como una señora rica clásica y difícilmente puede creer que se ha transformado en una mujer noble. Y su amante le pregunta a la noche si algo bueno ha pasado. Él se disculpa y la condesa dice que ella está curiosa por qué sonrió hace un momento. Con total sinceridad, Maud simplemente responde que Ellen parece estar de buen humor. Sorprendida, la protagonista reflexiona sobre cómo Igor es feliz simplemente porque parece estar de buen humor, y se vuelve aún más decidida a no dejar morir una noche tan amable. Ella recuerda que Layla está teniendo una fiesta de té hoy, por lo que primero debe causar una buena impresión en ella y en los amigos de su nuera. Layla había dicho que ocurriría en el jardín, pero el protagonista no puede encontrarlos y se pregunta dónde podrían estar. Ella explica que Layla dijo que iba a organizar una fiesta de té, pero no puede encontrar. Así que es por eso que las criadas estaban preparando las cosas tan silenciosamente. Los comentarios de la noche. La condesa luego pregunta si Sor Maud tampoco sabía de él. A pesar de eso, el protagonista entiende por qué Layla quería mantenerlo en secreto, porque en la novela, Ellen atormentó a la chica implacablemente, pero ella no puede renunciar a tratar de cambiar las cosas. Así que la noble mujer le pregunta si, basándose en lo que Maud ha visto, tiene alguna idea de dónde se está llevando a cabo la fiesta de té. Él responde que podría ser en el jardín trasero. Al ajustar su cabello, la condesa le pide a la noche que guíe el camino. Él comenta que será una caminata bastante larga y le pregunta si debe preparar un caballo o un carro. El protagonista recuerda inmediatamente que en la novela, Ellen llegó a la fiesta de té, arruinó todo y causó una escena tremenda. Después de que esas imágenes terribles del libro pasan por la mente del lector, reflexiona que debe acercarse con calma, hablar amablemente y simplemente decirles que disfruten de su fiesta. Por lo tanto, le dice a la noche que no hay necesidad de un carruaje porque las niñas probablemente ya están asustadas y que simplemente deben caminar allí. Mientras la pareja se dirige hacia el jardín trasero, se encuentran con 2 criadas, y Ellen les pregunta a dónde van.
Las criadas tartamudean un poco, y el protagonista las presiona preguntando qué hay dentro de la cesta. Las dos mujeres responden que no hay nada dentro. Sonriendo, Ellen les ordena que abran la cesta. Una de las criadas se sorprende de que su amante sepa de la fiesta, mientras que la otra se disculpa, explicando que Layla fue quien le pidió que la trajera. El protagonista luego les pide que le entreguen la cesta y les dice que no necesitan preocuparse porque ella ya estaba en camino a la fiesta de té de Layla. Mientras caminan por el hermoso jardín, Igor le pregunta si debería anunciar la llegada de él. Ella responde inmediatamente que ella no asiste a la fiesta para recibir saludos formales. Simplemente quiere estar allí. Pensando, se pregunta cómo debería presentarse y hablar con Layla y sus amigos. Es un placer conocerlos a todos. Estoy muy feliz de que se estén divirtiendo tanto. Traje pastel, y espero que construyas una maravillosa amistad con Layla. Ellen piensa, tratando de planificar lo que dirá y decidiendo que debería ser suficiente. En ese mismo momento, escucha una voz diciendo que no deberían hablar de su madre de esa manera. Al encontrar a Layla y sus amigos, Ellen recuerda que la novela dice que los amigos de la heroína son campesinos, aunque se pregunta si en realidad pueden venir de familias de clase media. Ella también recuerda que ninguna hija noble visitó la mansión del conde debido al terrible comportamiento de él. Una de las amigas le dice a la heroína que se despierte y enfrente la realidad porque no puede dejar que su suegra camine sobre ella. Otra voz agrega que la condesa es muy cruel. Sin embargo, Layla repite que deberían dejar de decir esas cosas porque no tienen idea de lo amable que realmente es él. La heroína responde que Ellen ha sido muy amable con ella y la ha recibido cálidamente desde que regresó de su luna de miel. Todavía sonando hostiles, las niñas cuestionan la cálida acogida de la condesa. Comentaron que escucharon a Layla pálida y temblando cuando se paró frente a su suegra y que no debería mentir al respecto ya que muchas personas han presenciado cómo se comporta alrededor de los villanos. Después, la amiga de cabello marrón cambia de tema y pregunta sobre la primera noche de Layla, dejando a la heroína confundida. Las niñas se ríen y la morena continúa preguntando qué hizo en la cama e insiste en que el protagonista de la novela les diga todo en detalle. No está cómoda, Layla pregunta cómo pueden discutir casualmente algo así. Enojada, la chica problemática responde que son amigos y por lo tanto pueden hablar de tales asuntos. Luego le lanza en la cara de Layla que no tiene otros amigos porque su horrible suegra le prohibió tener amigos nobles. Después de eso, aún más maliciosamente, los supuestos amigos comentan que, honestamente, Layla tiene que ser amable con ellos porque es la única manera que seguirán pasando tiempo con ella. Una de ellas luego le pregunta si puede guardar el vestido que Layla le dio. Layla inmediatamente responde que por supuesto que puede ya que fue un regalo. No satisfecha, otra chica oportunista pregunta si Layla tiene algo más que pueda regalar ya que ahora recibirá muchas cosas como la nuera de un conde importante. Ella dice que probablemente será difícil para Layla usar joyas. La heroína duda y el amigo inmediatamente le presiona, preguntando si las joyas son más importantes que la amistad. En un rincón, Layla responde que no es así en absoluto. Las quejas continúan y la misma chica problemática pregunta si hay algo. La chica de pelo oscuro se queja de que la fiesta de té debería haber sido planeada con anticipación. De repente, rodeada de una aura abrumadora, la villana de la historia aparece sosteniendo su paraguas y dice, Layla, así que aquí es donde estás teniendo tu fiesta de té con tus amigos. En un tono amenazador, Ellen dice que es un placer conocerlos y que está feliz de que estén pasando un tiempo tan maravilloso juntos. Las campesinas quedan completamente aturdidas. Dando una breve cortesía, Layla saluda a su suegra, pero la condesa le pide que se aleje por un momento. Traje un pastel y una tarta en lugar de la criada, dice Ellen, y inmediatamente reflexiona que su plan original era simplemente colocar la comida sobre la mesa y decir algo como, por favor, disfruten con nuestra Layla, pero ahora ha cambiado de opinión. Ella sabe que hay momentos en que es conveniente estar en el papel de la villana. Con una expresión típicamente villana, simplemente les ordena que coman todo lo que trae. Luego estalla enojada, llamando a las campesinas pequeñas criaturas groseras y gritando sobre cómo podrían tratar a su dulce Layla de esa manera. Continuando, añade que escuchó todo lo que dijeron y pregunta si, solo porque Layla es amable y las trata bien, ella te trata como un amigo y así es como la tratas. ¿Dónde aprendiste a tener la audacia de comportarte así? Ella pregunta con profundo desprecio. Una vez más, la más problemática de las chicas le pide perdón y piedad a la condesa. Ajustando la cesta y volviendo su espalda hacia ellas, la protagonista concluye su estallido declarando que Layla no necesita amigos como ellos. Sin embargo, de repente, un hombre agarra a la noble mujer por detrás y Ellen le grita para que la deje ir inmediatamente.
El hombre libera a Ellen y le pide que mantenga su dignidad, lo que la hace darse la vuelta y darse cuenta de que el hombre no es otro que Philip, su marido. El conde se vuelve a una criada y le pide que limpie el área, mientras que las campesinas siguen encubridas en el suelo con miedo. Es una lástima que su rara fiesta de té haya sido arruinada. Pero Ellen responde inmediatamente, diciendo que los llamados amigos de Layla fueron los más groseros en esta situación y preguntando por qué él es el que se disculpa. Su esposo interrumpe rápidamente, exclamando que ella necesita calmarse por amor de Dios. Incluso mientras se lleva de vuelta a través de las puertas, continúa advirtiendo a las niñas campesinas que nunca más pasen tiempo con Layla, nunca más la contacten, y que nunca más quiere verlas. Después de toda la escena, regresamos al interior de la mansión. La protagonista trata de explicarse, diciendo que realmente estaba tratando de hacer algo bueno para Layla. Su marido responde que está seguro de que lo fue. Luego continúa diciendo que Ellen no tiene derecho a decir nada después de arruinar una fiesta de té como lo hizo. El conde Philip recomienda que su esposa se descanse un poco. Sin embargo, Ellen le pide que al menos escuche lo que ella tiene que decir para que pueda entender lo que realmente sucedió. Pero en un tono frío, Morris dice que investigará la situación él mismo. Mientras ve a su marido irse, la noble mujer escucha lo que suena como un clic. Se apresura a ver y se da cuenta de que la puerta está cerrada. ¿Qué significa eso? ¿Me estás encerrando aquí? Desde el otro lado de la puerta, su marido responde que lo hizo para garantizar la seguridad de las criadas mientras él está fuera. Indignado, el protagonista pregunta quién dijo que iba a atormentar a las criadas. Ellen le llama un idiota ignorante y dice que la está juzgando sin saber nada. Una hora pasa, Philip regresa, y Ellen inmediatamente comienza a cuestionar si ya no es obvio que los llamados amigos de Layla fueron los culpables. El conde responde que las historias no coinciden. El conde explica que la heroína admitió que sus amigos habían sido duros con ella, pero pide que se les perdone. Como resultado, Ellen no puede creer que su nuera todavía esté tratando de proteger a esos amigos después de todo lo que sucedió. En la postura de Ellen, Philip le pregunta si se ha vuelto olvidada o si simplemente se está enfrentando demasiado y no entiende lo que quiere decir su marido. ¿No fue usted quien expulsó a todos los nobles amigos de Layla en primer lugar?, pregunta el conde. Incapaz de defenderse contra la acusación, Ellen solo puede admitir incómodo que realmente lo hizo. Después, el conde se va y Ellen piensa en lo que un desgraciado su marido fue por encerrarla sin pensarlo y ni siquiera disculparse después. El día siguiente, la noble mujer toma su noche leal con ella para inspeccionar algunas de las casas que Felipe había preparado para ella. De las 10 casas que el conde había seleccionado, Ellen y Maud vieron las primeras 9 y luego fueron a ver la 10ª, la misma casa que Ellen recibe en la novela. Es la casa canónica según la historia. Observando el área, la protagonista observa que el callejón estaba lleno de basura y el camino era tan estrecho que un carro no podía pasar a través de él. Ella y Igor tuvieron que caminar allí a pie. La condesa luego pregunta si este es realmente el hogar potencial que su esposo preparó para él. Como resultado, ella decide que en lugar de ser expulsada a un lugar como este, sería mejor tomar las cosas en sus propias manos y construir su propia fortuna antes del divorcio. La protagonista se da cuenta de que el pasaje es demasiado estrecho para una fuga fácil. Pronto se pregunta si eso significa que su única opción es quedarse y luchar. Los campesinos, asustados, miran a Ellen, caen una botella y la dejan confundida por su reacción, luego comienzan a gritarse entre sí para huir e inmediatamente huyen, dejando a Ellen y Maud solos en el callejón. Incluso abandonan las otras botellas que llevaban. Sorprendida, se pregunta si esas personas simplemente se escaparon de ella. Todos en este mundo tienen miedo de esta mujer. La condesa se preguntó si todos los campesinos sabían quién era ella, y ella respondió que sí, ya que ella era la dama de las fincas Morris. En algún momento, la dama y su caballero continúan caminando hasta que encuentran a más campesinos. El pequeño campesino es un muchacho joven que expresa su hambre y dice que incluso un solo trozo de pan sería una bendición. Le pide que les muestre su bondad. En ese mismo momento,
La madre del muchacho se da cuenta de que la mujer con la que su hijo está hablando no es la princesa. Sin embargo, el niño protesta con lágrimas que tiene hambre. Con una expresión cansada, la mujer explica que su hijo no ha comido desde ayer y no la reconoció. La noble mujer piensa que lo mejor que puede hacer es simplemente ignorarlos y que esta será la mayor ayuda que puede ofrecer. Tratando de suprimir su vacilación, la protagonista continúa caminando, pero al final no puede resistirse. Luego le pide a la mujer que se apresure a buscar algo para que su hijo coma. Luego la mujer se va y la condesa se queja un poco. Igor observa discreto a su señora desde el rincón de su ojo y el protagonista pregunta si algo está mal. El caballero simplemente responde que es la primera vez que la ve dando algo a los pobres. Ups, terminé manejando eso de una manera muy emocional, reflexiona él. Así que ella dice que la mujer campesina era desagradable de mirar y que simplemente se deshizo de ella lo más rápido posible. Sin embargo, la sombra de Ellen responde que esto no era lo que quería en absoluto, lo que lleva al protagonista a pensar que Igor claramente no es una mala persona. Simplemente sigue las órdenes crueles de Ellen, pero en la historia original el protagonista recuerda, Maud también se marca como un villano y muere junto a la condesa. Cuando llega a la casa donde Ellen originalmente se suponía que vivía en la novela, la protagonista recorre las habitaciones y nota que no hay suficiente espacio para todos los vestidos que posee. Ellen no tendría más remedio que venderlos, a pesar de que odia la idea. Mientras mira alrededor de la casa también, Maud pregunta si esta es realmente la mansión que el conde preparó para que vivan en ella. Ellen responde que ciertamente parece así. Indignado, el caballero pregunta cómo Philip podía elegir una casa como esta. Ellen responde que ella no tiene intención de vivir allí, pero si ocurre lo peor puede tomar el primer piso mientras ella. La señora no puede vivir aquí, exclama la sombra. Pero la condesa lo arrastra de nuevo a la realidad señalando que si este lugar se le ha dado, entonces por supuesto que tendría que vivir allí y no hay nada que pueda hacer al respecto. En el caso de las mujeres que se encuentran en la casa de la condesa y que no se encuentran en la casa de la condesa de la ciudad, no tienen derecho a un divorcio. El caballero trata de decir algo, pero la nobleza lo corta y responde por él, diciendo que ella no parece feliz allí y que a partir de ahora debe pensar en una manera de vivir bien fuera de esa casa. Ella responde que ya ha firmado los papeles y que es el final del asunto. Ella no se arrepiente absolutamente de ello. Al concluir la conversación, la nobleza tranquiliza al caballero y le dice que no se preocupe porque nunca viviría en un lugar como ese y por ahora puede irse. Ellen comenta que el lugar donde vivirán a partir de ahora estará cerca del centro de la ciudad. El caballero le pregunta si quieren decir que la casa les pertenecerá a ambos. Ellen entonces dice que en ese caso vivirán juntos y la casa les pertenecerá a ambos. El joven espadachín sonríe y dice que entiende. Sin embargo, un grupo de hombres enmascarados llama la atención de Ellen y ella recuerda advertir a Domingo de que se encontraría con un ladrón con una máscara azul por lo que debería enviar un mensajero para comprar el aceite de camellí. Pensando en ello, se da cuenta de que hoy debería ser el día en que se supone que deben recoger el petróleo. Con eso en mente, le pregunta a Maud si sabe dónde se encuentra la boutique de la señora Ita. Él responde que está un poco fuera de la ciudad. Luego discuten cómo el mayordomo Domingo se dirigía allí y tiene una reserva alrededor de las 4 de la tarde. Ellen pregunta si fue con algún guardaespaldas, pero Igor responde que no. Ya consciente de lo que se supone que va a pasar, el protagonista dice que deben ir a cenar y luego detenerse en la boutique alrededor de las 4. De inmediato, Ellen les dice que se dirigen hacia la boutique de la señora Erie y Maud dice que la acompañará. Mientras pasan por un callejón, la condesa ve a los mismos hombres enmascarados de delante y ordena que se detenga el carro. Igor duda por un momento. Mientras atacan a un hombre, los delincuentes hablan entre sí, llamando a la víctima terca y ordenándole que entregue lo que exigen, mientras que otros sugieren atacarlo de una manera no letal. Viendo la escena, Ellen piensa en lo idiota que era el mayordomo y que cuando alguien te advierte de algo, debes hacer un punto de escucha. Con su paraguas en la mano y con la postura de un guerrero, la protagonista aparece y llama a todos sus bastardos. Sin pensarlo, aterriza una patada voladora en uno de los bandidos y los demás se preguntan qué demonios era y si era una mujer. La condesa responde de inmediato preguntando por qué no la escuchó y va a recoger el aceite con un escolta. Enojado, uno de los delincuentes ordena a los demás que la capturen también,
pero nuestra chica es tan increíble que esquivó a su oponente como la protagonista de una serie de shonen. Gira su paraguas como una espada y golpea al enemigo justo en ese punto. En ese mismo momento, Maud avanza y pide a la noble mujer que se quede atrás de él. Ella inmediatamente le pregunta si realmente cree que pueden detener a la pandilla con solo un sol. Cuando todos se lanzan a la batalla, Ellen le dice a Maud que cubra su lado derecho. El caballero inmediatamente ataca a uno de los bandidos. Observando la habilidad de su amante, Maud le pregunta sobre esta increíble técnica de combate de la condesa, pero ella le dice que se concentre, trate primero con los ladrones. Sin embargo, después de lanzar un puñetazo, la protagonista se da cuenta de que el cuerpo de Ellen es en realidad muy frágil y que cada golpe envía un tremendo choque a través de ella. En ese preciso momento, el resto de su grupo viene corriendo pidiendo ayuda, y recibe una fuerte patada de Ellen. Ven conmigo, dice la protagonista, mientras agarra la mano del mayordomo. Domingo se disculpa con su señora y ella le pregunta qué podría ser tan importante sobre ese aceite que estaba dispuesto a ser golpeado por él. Con la cara hinchada, el mayordomo se disculpa de nuevo y dice que la sentencia de Domingo se corta cuando aparecen aún más delincuentes y continúan gritando para deshacerse de estos bastardos. Ellen, que sostiene una piedra, ordena a Domingo que se vaya de inmediato y informe a los guardias sobre la situación. Sin embargo, el mayordomo insiste en que ella también debe irse con él. El mayordomo asintió y le pidió que se aguantara un poco más. Armados y furiosos, los hombres enmascarados gritan a la noble mujer que desaparezca de una vez por todas. Taro Alan desarma rápidamente a su oponente, llevando a los bandidos a un pánico aún mayor cuando una vez más gritan para que alguien se encargue de esta mujer. Taro Alan ignora las advertencias, ataca a los enemigos, y tomando una postura adecuada piensa en lo increíble que es y que seguramente debe ser una medallista de oro olímpica. De repente escucha una voz gritando, los consigue todos. Se vuelve para ver de dónde vino. Para su sorpresa, la protagonista se encuentra mirando a un gran grupo de soldados y luego Philip mismo montado a caballo. Mientras los guardias avanzan a toda velocidad, los bandidos gritan entre sí para huir. Los guardias rápidamente capturan a uno de los hombres enmascarados y le ordenan que no se mueva a menos que quiera perder su vida. Descendiendo de su caballo, Philip le pregunta si Ellen está bien. Confusa, la protagonista se pregunta si acaba de escuchar la preocupación en la voz de su esposo porque, en lo que ella sabe, Philip desprecia a Ellen. Un momento después, oyen un ruido, ven las consecuencias de la obra de Ellen, y ella piensa que debe haber dolido como el infierno. Ella responde que sí. Sin embargo, el protagonista nota algo más y se pregunta qué podría ser. Observando la conversación entre su esposo y el mayordomo, Ellen se pregunta qué está sosteniendo Domingo y si podría ser esa cara. Sonriendo, Philip elogia el trabajo del empleado y el hombre responde que solo logró estar bien gracias a él. Sin embargo, el conde mira a su esposa con sospecha. Dando una ligera inclinación, Domingo agradece a Ellen por rescatar. Mientras tanto, el protagonista refleja que las cosas se están volviendo muy diferentes de la historia original de la novela, y ella espera que nada malo suceda debido a él. Al examinar la misteriosa carta, Morris le pregunta si su esposa sabía de esos documentos. No entiende a dónde va con esto, y su esposo le pregunta una vez más si no lo sabía. La conde responde una vez más que no lo entiende porque si hubiera estado trabajando con los bandidos, no habría habido ninguna razón para que ella filtrara esa información en primer lugar. De todos modos, sus patadas fueron realmente impresionantes, el conde Lord. El protagonista piensa que al menos era capaz de reconocer lo genial que había sido ese patada. Era como una rosa roja y una rosa blanca girando juntas en el viento. Philip añade, completamente cautivado. ¿Quién no se enamoraría de una mujer tan fuerte? Con vergüenza, el protagonista se da cuenta de que Philip terminó viendo su abrigo. Debido a eso, Ellen le da la espalda y dice que se va. El conde llama después de ella, pidiéndole que espere un momento. La escena luego cambia, y Miles pregunta si el protagonista no sería mejor visitar un hospital. La condesa está de acuerdo en que probablemente debería. Después de que la adrenalina sale de su cuerpo, Ellen se da cuenta de que realmente exageró en su estado actual. Sin embargo, la sombra de Ellen regresa e informa que el carro se ha ido. El protagonista inmediatamente pregunta cuán lejos está. Preocupado, Igor explica que no está muy lejos. Pero teniendo en cuenta la condición de Ellen, todavía sería un largo paseo para ella. La condesa responde que está bien y que puede manejar. Aún insistiendo, Miles dice que caminar será difícil para ella y le pide que le permita ayudar. Ellen escucha la voz y rápidamente se vuelve. Viendo a Philip llegar a caballo, el protagonista pregunta por qué debería haberle dicho eso. Con una expresión seria, el conde dice que si le hubiera dicho, podría haberla ayudado. Sin embargo, Ellen pregunta, si lo que dices es cierto, ¿por qué me miras así? En lo profundo de sus pensamientos, Morris se pregunta si siente remordimiento por una mujer con la que se está divorciando. A pesar de ello,
El protagonista dice que su caballo es demasiado estrecho y que su caballo es demasiado estrecho. El conde la pregunta sobre eso, ya que según él, Ellen siempre quiere montar con él. Sin embargo, el protagonista responde que, por encantador que haya sido la sugerencia de Philip, va a rechazarlo hoy. Mientras tanto, Ellen se murmura a sí misma, esto no puede estar sucediendo. Entonces la protagonista explica que ella quiere decir que Philip es simplemente un personaje de apoyo en su vida, y ya que están en el proceso de divorcio, sería mejor para ellos mantener cierta distancia. Después de hacer una pausa por un momento y luego girar hacia la suavidad, el noble ordena al caballero que lleve su caballo, presente un informe a los guardias, busque el carro y escolte a Ellen al centro médico. De repente, el conde la toma en sus brazos, haciendo que el protagonista salga una reacción asustada interna. Debido a eso, Ellen le pregunta lo que Philip piensa que está haciendo. Él responde que no importa si él es un personaje principal o un personaje secundario en su vida, porque esta es la forma más rápida para que lleguen a donde necesitan ir. El protagonista exclama que esto es embarazoso. El conde inmediatamente pregunta qué quiere decir con eso. Ellen responde que ella simplemente estaba hablando sin pensar y que no quiere que él hable. En el centro de salud, el médico que trata a Ellen explica que solo sufrió una inflamación leve. Examinando los vendajes que ya se han aplicado, el médico dice que la condesa debería sentirse mucho más cómoda ahora. Un momento después, Maud aparece e informa a su señora que encontró el carro. El protagonista dice que esta es una buena noticia y que deben irse de inmediato. Entonces, casi como un pensamiento intrusivo, Philip agarra a su esposa una vez más, dejándola sorprendida de nuevo. Pero ahora sus acciones están haciendo que el corazón del protagonista latiera más rápido sin razón aparente. Ella había imaginado que él la llevaría al carro y luego volvería a su caballo. Pero en cambio, todo esto sucedió. El conde le pide que se mueva un poco y Ellen le pregunta por qué se mete en el carro. Al girarse hacia el conde, Maud le pregunta si eso es realmente apropiado. Philip le pregunta en un tono intimidante si necesita repetir. Sin siquiera intentar discutir, el caballero lo acepta y dice que lo entiende perfectamente. Al llegar a la boutique, el dueño les da la bienvenida, diciendo que es un honor recibir su visita y enseguida muestra. Morris le pide que traiga lo que ella recomienda personalmente, y la mujer le asegura que lo hará. Nuestro protagonista luego recuerda haber oído que los clientes VIP compran de manera diferente, porque en lugares como este, los productos se les traen directamente cuando piden. La mujer regresa rápidamente con la mercancía y explica que es un perfume afrodisíaco recientemente lanzado basado en el olor de la rosa de Regos. Ella se pregunta si realmente escuchó a Ellen decir que le gustaba el perfume. La condesa le pregunta por qué reaccionó así y si no le gustaba el olor. Morris responde que no es exactamente eso y le pregunta una vez más si realmente le gustó el perfume. Después de recibir otra confirmación de Ellen, Philip explica que es la primera vez que ha visto su sonrisa tan inocentemente. Intentando suavizar la situación, la protagonista pregunta cuándo hizo algo así y afirma que el perfume debe estar lanzando algún tipo de hechizo sobre ella. La condesa cuestiona esta afirmación de 1000 años de amor y pregunta si es realmente un perfume mágico. Según la historia original, el conde se casa con una mujer llamada Dayanera después de divorciarse de Ellen, y si ese es el caso, se pregunta si ella terminaría sufriendo de amor no correspondido. El perfumista trata rápidamente de calmar a la condesa, diciendo que ella no quería decirlo de esa manera. La señora Hedy explica que la idea proviene de una novela llamada El perfume mágico, en la que aparece una fragancia extremadamente cara. Ellen pregunta acerca de la novela, y el propietario explica que Lord Eno hizo que el autor escribiera como una forma de promover el perfume. Indignado, la protagonista se pregunta si incluso tienen ese tipo de marketing aquí. Después, le pide a Hedy que deje el perfume y les muestre el siguiente artículo en su lugar. La perfumera está de acuerdo y dice que lo hará de inmediato. La escena cambia, y nos muestran un tejido mágico que es genuinamente encantado y, por lo tanto, extremadamente caro. Su capacidad es aliviar el dolor rápidamente, haciéndolo popular entre los ricos. Sin embargo, Ellen tiene dudas sobre si el producto es realmente eficaz.
Sabiendo esto, el protagonista pregunta a Philip por qué no usa el tejido si es consciente de sus propiedades mágicas. El conde responde que tal cosa es útil solo cuando alguien realmente no puede estar de pie debido al dolor y que es simplemente un artículo de lujo, nada más. Sin embargo, Morris comenta que Ellen parece estar bastante familiarizada con el tejido. Confusa por la dirección de la conversación, la protagonista no puede recordar quién es Lord Renault en la novela, si es el padre o el hermano de él. Ella le pide al dueño de la tienda que le muestre el siguiente producto. Presentada con 2 paraguas, Ellen los examina y los encuentra muy hermosos. Con eso, el conde le dice al comerciante que los envuelva y ella rápidamente está de acuerdo. Ella se pregunta si debería echar un vistazo a ese también porque le parece adorable. El dueño de la tienda explica rápidamente que su material principal es el marfil de colmillos de elefante, de la misma calidad que el marfil suministrado al rey. La vendedora responde que ciertamente no hay y que los elefantes están al borde de la extinción. Al oír esto, Philip observa que parece que a su esposa le gusta el ventilador. Ellen confirma que es hermoso pero dice que no tiene intención de usar algo hecho así. Morris pregunta lo que quiere decir por hecho. La condesa responde que los elefantes son asesinados con el fin de producir el material. El conde inmediatamente la cuestiona porque Ellen solía amar el marfil y lo usaba cada vez que tenía la oportunidad. Una vez más, la protagonista se encuentra confundida sobre las preferencias del personaje cuyo cuerpo se ha apoderado. A pesar de todo, Ellen no puede recordar si ese detalle fue mencionado en la novela o si simplemente lo ha olvidado. A pesar de eso, la protagonista dice que no importa lo que pensó antes. Lo que importa es que ya no le gusta porque conducir a los elefantes hacia la extinción simplemente por el marfil es una práctica que es horrible incluso para... Por ejemplo, en el caso de los elefantes, el conde le preguntó, ¿ha sentido usted siempre eso? Al levantarse de su asiento, le ordena al comerciante que envíe todo lo que Ellen compró a la finca Morris. Jurando respetuosamente, ella le asegura que lo hará. Volviendo su atención a su esposa, Philip le informa que debe irse primero y le pide que disfrute del resto de sus compras. La protagonista no entiende el repentino cambio de actitud de su esposo y admite que le está haciendo sentir incómodo. Volviéndose a suave, le pregunta qué le pasa al conde, pero el caballero tampoco puede responder. Reflexionando sobre ello, asume que su compañero probablemente no lo sabría. Sin embargo, pronto recibe la explicación de que el comercio de marfil es uno de los principales negocios del conde. Con esa explicación, la condesa se da cuenta de que accidentalmente arrojó varias verdades incómodas directamente en la cara de Phil. Sin embargo, ella recuerda que pronto se divorciarán de todos modos. En ese momento, Igor llama a su señora y ella le pregunta qué pasó. Fue una estrategia de divorcio, pregunta suave, dejando a ambos sin palabras en la habitación. De vuelta en la mansión, Philip reflexiona sobre las palabras de Ellen de que matar elefantes únicamente por su marfil es tan cruel que ni siquiera puede imaginarlo, y que si fuera por ella, crearía una ley para protegerlos. El conde se pregunta por qué su propia esposa era una de las defensoras más fuertes del comercio de marfil. ¿No fue ella la que dijo que los elefantes salvajes eran criaturas grandes y sucias que deberían ser erradicadas de la región? Morris no puede entender este cambio en el comportamiento que comenzó inmediatamente después de que se firmaron los documentos de divorcio. No me digas que ella me odió todo este tiempo y solo fingió amarme, Philip se pregunta, pero rápidamente rechaza esa posibilidad porque Ellen había estado completamente obsesionada con él durante todos los 10 años de su matrimonio. En cualquier caso, el conde refleja, a juzgar por su comportamiento reciente, que ella realmente parece estar ansiosa por el divorcio. Sin embargo, se siente extrañamente inquieta. Él está seguro de que ella debe estar planeando algo para manipular. Teniendo una pila de documentos, también se da cuenta de que solo ahora está comenzando a ver lo notable que puede ser él. Aunque Philip mismo no se da cuenta de ello, es un hombre que admira profundamente a las personas que poseen gran fuerza. En este momento, el futuro de la familia está en juego. Sabe que es demasiado viejo para reprimir a los rebeldes, y su hijo todavía es demasiado joven. Y francamente, está cansado. Más que nada, quiere pasar su vejez en paz. Morris lee que sus padres aceptaron la tierra y aceptaron el arreglo propuesto. Después de que la ex reina fallezca o el niño cumpla 10 años, la familia Morris debe adoptarlo y criarlo. Sin embargo, la riqueza del rey sigue disminuyendo y ha llegado el momento de comenzar el proceso de sucesión. En su estudio, el conde comenta que es hora de informar al niño. Morris responde que cree que es hora de que comiencen a hacer los preparativos, dejando a ambos conmocionados. La princesa Leila del pequeño reino de Pertes fue esencialmente un peón en este matrimonio político. Al notar sus expresiones,
el patriarca pregunta qué está mal. Malbor explica que le preocupa que Leila pueda ponerse en peligro. La verdad es que Malbor quería renunciar al trono y simplemente heredar el condado, viviendo una vida pacífica con Leila. Pero esa opción ya no es posible. Ya es demasiado tarde. Aprovechando la situación, el conde pregunta cómo Ellen ha estado tratando a los dos últimamente. Leila responde que no ha visto a su suegra desde la fiesta de té, dejándolo asombrado. Malbor también dice que no ha visto a la condesa desde que regresó de su luna de miel. El conde recuerda que el conde les preguntó si habían olvidado cómo solían describir la situación como infernal porque era tan insoportable. Esto realmente parece extraño, pero desde que tomaste tu decisión, padre, el príncipe comenta. Entonces Leila confirma que Ellen no la ha visitado ni una sola vez. Sorprendida, Penelope le pregunta cómo es posible que ella nunca la haya visitado. La heroína lo niega de nuevo. En incredulidad, Morris pregunta si su esposa al menos solicitó que Leila viniera a visitarla y le dijera hola. Leila una vez más dice que no y comenta que gracias a eso, ha podido descansar en completa paz. Leila responde. Completamente confundido, Penelope se pregunta quién entrenaría a alguien de una manera tan dura como Ellen hizo. Sin embargo, admite que a pesar de todo, esta es una buena noticia. El padre de Melbourne se pregunta si su padre ha considerado cancelar el divorcio en algún momento durante este periodo de reflexión, dejando al conde aún más preocupado. Al escuchar esas palabras, Morris concluye que el villano realmente ha cambiado porque incluso los niños están notando la diferencia. Él todavía recuerda la increíble patada que el protagonista aterrizó sobre él. Él comienza a preguntarse si realmente ella ya no es la persona que solía ser. No dispuesto a rendirse, se dice a sí mismo que no debe ser engañado de nuevo. Pasó 10 años enteros a su lado y la conoce muy bien. Debe haber alguna razón detrás de esto, algún motivo oculto, algún propósito ulterior. Este cambio no puede ser genuino, concluye. Volviendo a la boutique, encontramos a la protagonista pensando en velas y preguntándose si, en la novela, las velas perfumadas se hicieron populares en los próximos 3 años. El comerciante responde que se fabrican en varios lugares pero que la compañía Renoir vende la mayor cantidad de ellos. Una vez más, nuestro protagonista nota que Renoir está involucrado y pregunta si sus velas son realmente de alta calidad. La vendedora responde que no necesariamente. Con eso en mente, Ellen pregunta si traería un tipo especial de vela, el comerciante estaría dispuesto a venderla también en su tienda. Sonriendo, la protagonista responde que es un secreto comercial. Excelente. Luego entregue las velas que seleccioné. Ellen solicita. Hesitantemente, el dueño de la tienda dice que lo hará. Al salir de la boutique, la condesa refleja que las velas no requieren una gran inversión, por lo que esta empresa puede funcionar bastante bien. Curioso, Maud pregunta por qué su señora está comprando tantas velas. Ella responde que lo sabrá lo suficiente pronto. Al dejar que su imaginación se vuelva salvaje, el caballero piensa que tal vez ella está planeando construir un templo o algo así. Al llegar rápidamente a la habitación, Penelope pregunta por qué hay tantas velas en su mansión. Nuestro protagonista responde directamente que está comenzando un negocio. El conde inmediatamente pregunta qué tipo de negocio es y si planea vender esas velas. Ellen responde que es un secreto, lo que hace que su esposo cuestione el asunto, ya que hasta donde sabe ella nunca ha comenzado. Su esposa le dice inmediatamente que no debería juzgarla basándose en sus propias suposiciones. Con eso en mente, Penelope dice que solo lo dice por su propio bien, porque al final, el dinero que se invierte es el dinero que sostiene la mansión. No se preocupe, voy a invertir completamente con mi propio dinero. Ellen revela con una pequeña sonrisa astuta. Después de hablar sobre el negocio, Ellen le pide a su esposo que deje de hablar y simplemente tome un sorbo de té. Morris responde que, aparte de su actitud hacia el dinero, ella tampoco solía servirte de esta manera. Confusa, la protagonista pregunta si debería haber llamado a una criada para servir el té en su lugar. Luego le pregunta cómo solían beber té juntos. Penelope le pregunta si no recuerda y le explica que siempre le sirvió el té primero. Una vez más, Ellen dice que realmente no recuerda y le pide que demuestre exactamente la forma en que solía hacerlo, dejando a su esposo sorprendido y preguntando si ella es él. En ese caso, comienza el conteo, así, y dar ligeramente en la cintura. Viendo a su esposo retorcerse incómodo, la protagonista se pregunta qué demonios está haciendo. Continuando, Penelope explica que después de servir el té, ella pondría un dedo contra sus labios y lo miraba directamente. Naturalmente, Ellen se sorprende y le pregunta si. El conde añade que lo hizo cada vez, incluso cuando otras personas lo estaban viendo. Indignado,
Ellen le dice que ha perdido la cabeza y que es completamente loco. Mirándola, Morris comenta que solía decir que era su mayor alegría y felicidad. La protagonista, agarrándose a su vestido, exclama que ella no sabe y no recuerda absolutamente nada de lo que está hablando. Philip, olvídate de la Ellen del pasado. Eso nunca volverá a suceder, concluye. Volviéndose hacia la puerta, la condesa llama a Domingo. El mayordomo aparece y le pregunta si necesita algo. Nuestro protagonista le pregunta si se siente bien, y al ver lágrimas en sus ojos, le pregunta qué pasó para dejarlo en tal estado. El mayordomo agradece a su señora, diciendo que es gracias a ella que está a salvo y bien. Viendo la situación, Ellen le aconseja que si aún no está 100% recuperado, debe detenerse y descansar un poco más. Sin embargo, responde que no está en tan mala forma que tenga que dejar de trabajar. Sin embargo, observando la expresión de Domingo, ella dice que si está demasiado ocupado, no necesita hacerlo ahora mismo. Simplemente se conmueve porque es la primera vez que Ellen le pide que haga algo en lugar de ordenar. Con eso, la protagonista refleja y recuerda que ella es una villana en la historia original, y los villanos no preguntan, ellos mandan. Los traeré inmediatamente y les explicaré todo con completa sinceridad, mi señor. Domingo promete, algún día más tarde con los libros en la mano, la protagonista nota que están absolutamente desbordando de riqueza. La protagonista se pregunta cómo la villana se las arregla para gastar dinero como si fuera agua. Gasta prácticamente todo lo que gana. Además, la mujer acumuló deudas a través de inversiones imprudentes y juegos de azar. En nuestro mundo, la cantidad gastada por la condesa sería de unos 80.000 millones de won. En ese momento, el protagonista piensa en lo completamente loco que es el villano, y como la casa que Phelps ha escurrido y ahorrado para comprar terminó en la lista de las demandas de alimentos de él. Interrumpiendo sus pensamientos, la condesa le pregunta a Domingo si todo lo que compró está almacenado en el almacén del cuarto piso. Al llegar al lugar, abriendo la puerta y viendo todo lo que había dentro, la condesa se sorprende y descubre exactamente el ajedrez que necesitaba. El protagonista piensa que vender todas estas cosas me hará multimillonario. Con eso en mente, le pregunta a Domingo si podría ayudarla a recoger todo después del divorcio. Él está de acuerdo, porque independientemente de las circunstancias, todo le pertenece. Aún no puede creerlo, Ellen le pregunta si Philip nunca se quejó de cuánto gastó. El mayordomo responde que el amo siempre aprobó cualquier cosa. En respuesta, Domingo admite que Morris ni siquiera sabe de todo lo que compró, dejando a Ellen reflexiva. Como resultado, ella pregunta dónde está su marido. El mayordomo responde que está descansando en su sala de estar. El mayordomo obedece. Al salir del almacén, la protagonista refleja que todas esas posesiones le pertenecen y que sería mejor dejarlo claro. Al llegar al estudio, la condesa llama a su marido y él se vuelve para responder. Mientras la observa, Ellen dice que vino a discutir algunos asuntos. El protagonista, mirando directamente a ella, le dice que debería, aún mirando hacia otro lado, le pregunta qué la trajo tan repentinamente. Ellen le pregunta si está interrumpiendo su descanso. La conde responde que no exactamente y que si ella tiene algo que decir, debería decir. Cruzando sus brazos, la protagonista le pregunta por qué se niega a dar la vuelta. Luego le pregunta si no sería mejor si hablaban mientras se miraban a los ojos. Morris finalmente revela que no está vestido muy formalmente. Nuestro protagonista inmediatamente imagina lo peor. El conde responde rápidamente que, por supuesto, no se sentaría completamente desnudo en su oficina. Ellen luego dice que no le importa si está vestido más cómodamente de lo habitual y una vez más le pide que hablen cara a cara. En el pecho del conde, el protagonista de repente entiende por qué Ellen siempre fue tan pegajosa y constantemente buscando afecto de él. Con vergüenza, Morris explica que solo usó esta túnica una vez porque era un regalo y que todavía tiene la intención de deshacerse de ella más tarde. No voy a decirle a nadie sobre la túnica, así que tal vez podría, pregunta Ellen, ¿podría qué? Morris responde, un beso, solicita la condesa. Rugiéndose, Philip se confunde por la sugerencia de un beso mientras que Ellen continúa recordándole que todavía están técnicamente casados. Con una leve sonrisa, el conde comenta que siempre aprovecha cada oportunidad que pueda encontrar. Cuando el hombre hace un paso atrás, Ellen dice que si él no quiere, que está perfectamente bien. Sin embargo, Morris está de acuerdo y dice que será solo esta última vez, mientras su esposa lo observa. Luego, sin dudar, el hombre cierra los ojos y se posiciona para el beso. Philip, ¿qué era eso? Parecías tan adorable. Ellen exclama, riéndose de la situación. ¿Me estabas burlando?
Ellen inmediatamente responde que parecía tan avergonzado que ella simplemente no podía resistirse. Al enderezar su ropa, la condesa dice que la túnica le pertenece después de todo, por lo que si quiere vestirla, eso es totalmente su derecho. Morris responde que ella tiene razón, es su túnica. Ella explica que estaba revisando las finanzas del hogar. Incómodo, el conde dice que las finanzas solo deben demostrar lo incompetente que es. Acercándose una vez más, Ellen le dice que no se llame incompetente porque, honestamente, es un milagro que no se hayan divorciado ya. Morris es sorprendido por esa declaración y el protagonista concluye, no puedo decir que la mujer no haya tenido la oportunidad de gastar dinero, pero quiero decir que la mujer no ha tenido la oportunidad de gastar dinero, y que ella no tiene la oportunidad de gastar dinero, pero ella se pregunta por qué ha dejado que las cosas lleguen a un estado tan crítico. Luego, volviéndose, lo alabó por todo su arduo trabajo a lo largo de los años y prometió que antes de salir de esta casa, tratará de limpiar todo el lío financiero que pueda. La escena cambia, y Morris siente la presencia de alguien. Pronto se da cuenta de que es su esposa de nuevo. No es justo que puedas usar la nueva túnica por ti mismo. Eso es engañar, comenta el protagonista. Al acercarse a su esposo, le explica que compró ambas túnicas para que pudieran usarlas juntas después de que los niños se hubieran ido a dormir. Ahora que has engañado, tu castigo me está dando un beso, dice ella. Ser ridículamente guapo de la nada también cuenta como engaño, continúa el protagonista. El conde llama a Ellen en total confusión, mirando a su alrededor y viendo que nadie está allí con él, piensa que al menos fue una fantasía entretenida. El pobre hombre está prácticamente alucinando ahora. De vuelta en su habitación, la protagonista exclama con frustración, preguntándose qué se supone que debe hacer. Se pregunta a Ellen si puede haber ido demasiado lejos, considerando que simplemente besó la frente de su marido. Ella es la que crea todo el drama de la novela, permitiendo al personaje principal lograr su catarsis. Pero sea eso entretenido o no, ella es Ellen ahora. No puede seguir actuando como una villana cuando sabe que ese camino conduce directamente a su muerte. Voy a vender todo, comenzar mi negocio, dar a Philip una parte, y salir de esta casa. También voy a ser bueno con los niños, ella decide. Al levantarse, se dice a sí misma que comenzará a ahorrar dinero mañana y que ella puede hacerlo absolutamente. Un momento más tarde, oye a alguien llamándola desde afuera de la puerta y identifica la voz como posible. El conde espera afuera y es recibido por Ellen, quien lo invita a entrar. Después de sentarse, el protagonista le pregunta qué está pasando. Ofreciendo el regalo, Morris le revela que vino a darle, dejando a su esposa confundida. Luego explica que no cree que lo usará más. Y ya que ahora tendrá 3 túnicas del mismo tipo, puede usarlas todos los días si quiere. Mientras tanto, el protagonista se pregunta si está avergonzado porque fue atrapado usando la túnica. O tal vez teme que si empezamos a usar túnicas coincidentes, pediré que el divorcio sea cancelado, refleja la condesa. ¿Por qué hacer todo este esfuerzo solo para traerme la túnica? ¿Realmente odia usar este atuendo conmigo tanto? Con eso en mente, le agradece por pensar en ella, pero señala que ya posee varias otras túnicas. Ella no va a pedir que se anule el divorcio simplemente porque lo vio usando la túnica que originalmente estaba destinada a ambos. Sin embargo, Morris parece confundida. Observando la expresión de su esposo, ella repite que él dijo que ya no usaría la túnica. Luego le pregunta si le preocupa lo que podría decir si comienzan a usar ropa parecida. Ellen explica que ahora vive de manera diferente. Ya firmó los papeles de divorcio y los envió a la corte. El conde simplemente la mira y le pregunta de qué está hablando. Solo quiero dejar claro que no tienes que preocuparte por nada. No estoy tratando de llevar a cabo algún mal plan, concluye ella. Sin embargo, al notar la mirada en su rostro, el protagonista se pregunta qué hay de malo en la expresión de su marido. Cubrir su rostro con sus manos, Philip le dice que entiende completamente mal todo y que esto no es. La condesa inmediatamente pregunta cuál es la verdadera razón. Morris revela que simplemente pensó que la túnica se vería muy bien en ella. Al abrir los ojos, la condesa se pregunta qué se supone que significa. Sin embargo, el conde se levanta rápidamente, dice que debería irse ahora y desea a su esposa una agradable noche. Después de la conversación, la protagonista se da cuenta de que sintió cierta ternura en las palabras de Philip, suponiendo que no estaba imaginando cosas. Le parece extraño porque tal comportamiento no encaja en absoluto con el perfil de carácter de Morris. Al día siguiente, Ellen llama a su noche leal, pero es Domingo quien responde, apareciendo ante ella y preguntando si lo había llamado. Por eso, dice que llamó al señor Maud y preguntó qué hacía el mayordomo allí. Domingo inmediatamente responde que la noche está con el amo en este momento. La condesa luego pregunta por qué Maud está con Philip. Domingo simplemente responde que la noche fue convocada por el amo. Sin embargo, el mismo mayordomo admite que es bastante extraño. Ellen rápidamente está de acuerdo, diciendo que Philip rara vez pide nada al señor Maud. Pensando en ello, Domingo comenta que esto es cierto,
pero en este día en particular, el conde convocó la noche en el momento en que llegó al estudio. La condesa responde que no se trata de eso. Sin embargo, luego le pide al mayordomo que llame a un comerciante de arte, preferiblemente a alguien con un fuerte apoyo financiero. Es el más rápido de la región, pero es conocido por hacer ofertas muy bajas. Sería mejor contratar a un asesor profesional, aunque tome un poco más de tiempo. Además, ella explica que está organizando una fiesta para Laila y le pide a Domingo que la ayude a preparar todo. La condesa dice que será una gran celebración y que debe enviar invitaciones a todos los nobles que puedan asistir. Al ver los anillos en los dedos del hombre, el protagonista inmediatamente siente que parece completamente codicioso. Aún así, le pide que la siga y dice que le mostrará los artículos. Al llegar al almacén, el villano ordena a un sirviente que anuncie los precios, mientras que otros dos escriben el nombre del artículo y el valor ofrecido. Examinando la primera pieza, el vendedor dice que la estatua de sirena de cristal es algo anticuada y ofrece 2 monedas de oro por ella. La estatua valía 10 monedas de oro. Una moneda de oro vale aproximadamente 750 pesos. Pasando a otro artículo, el hombre comenta que es una pieza buena y ofrece 5 monedas de oro por ella. Observa suave que hace 5 años valía 4 monedas de oro. De hecho, fue este mismo comerciante quien les vendió la decoración en primer lugar. Es extraño que el hombre esté ofreciendo más de lo que originalmente vendió, entonces finalmente entiende lo que está sucediendo. El comerciante está ofreciendo más del precio de venta original para ganar su confianza. Después, tiene la intención de bajar los precios de los artículos restantes, haciendo que parezca que los compradores anteriores eran menos confiables. El señor Maud confirma que realmente sucedió. Nuestro protagonista pregunta por qué. El caballero explica que el conde le preguntó sobre los documentos de divorcio y si realmente habían sido presentados con el sello final. Mail dice que le dijo la verdad. En profundidad de pensamiento, Ellen se pregunta si Morris no le creyó su palabra. Poco después, el distribuidor anuncia que ha terminado de evaluar los productos en esa habitación. Ellen luego pide a todos que pasen a la siguiente. De repente, Domingo aparece y dice que le tomó un poco de tiempo terminar algunas tareas. Mail luego dice que él y el mayordomo guiarán al distribuidor, permitiendo a Ellen ir y descansar. Mirando al personal, el protagonista recuerda que los empleados tienden a ponerse un poco nerviosos cada vez que el jefe está cerca. Debido a eso, ella decide dar un paseo y les pide que la informen una vez que se haya terminado toda la inspección, aliviando la carga de todos. La protagonista recuerda que una vez trabajó en una oficina ella misma, por lo que sabe exactamente cómo se siente. Mientras caminaba por el jardín, Ellen nota a un hombre poda uno de los árboles. El joven jardinero baja, respira y se prepara para reanudar su trabajo. Sin embargo, se asusta cuando se da cuenta de que Ellen ha estado de pie detrás de él, observando. Mientras el joven cae hacia atrás con miedo, la condesa se pregunta si se parece a algún tipo de monstruo o algo similar a este jardinero. Ella le ordena que se ponga en posición y descanse varias veces seguidas, como un oficial militar. El joven simplemente le pide que no use el látigo. Al oírlo, se pregunta si alguna vez le había azotado antes o si había hecho algo similar. Aprovechando la situación, ella pregunta si él prefiere que ella reemplace el castigo. Mientras el jardinero lucha por superar los empujamientos, Ellen lo observa y piensa que nunca imaginó que los empujamientos pudieran ser tan agradables de ver. Observando la situación, Philip se pregunta por qué su esposa está castigando al jardinero. Se pregunta si todo el cambio que ha mostrado fue una mentira o si hay algo más que no sabe. Tendré que averiguarlo por mí mismo, concluye. Después de completar las 20 repeticiones, Ide se levanta a los pies, agotado. En su mente, le encantaría admirar los músculos del jardinero un poco más, pero eso definitivamente le ganaría la reputación de ser un verdadero villano. Al acercarse a él, el protagonista le pregunta si sabe por qué le está haciendo eso. Mirándolo hacia abajo, le pregunta qué exactamente hizo mal. Él responde que ella lo invitó a una reunión secreta y que él nunca apareció. Sorprendido, el protagonista claramente no esperaba esa respuesta. Confuso, la condesa le pide que explique exactamente lo que quiere decir. El jardinero explica que hace varios meses, desobedeció su orden de reunirse con ella en el jardín a medianoche. Continuando, ella le pregunta si sabe por qué le dio esa orden. El joven responde que se suponía que parecía sospechoso cuando el amo regresara, para que se volviera celoso y pensara que algo más estaba sucediendo entre ellos. Después de escuchar toda la historia, piensa en lo insano que es todo esto y se pregunta cuántos más esquemas engañosos tendrá que pisotear a lo largo de esta historia. Después de recuperarse del choque, Ellen dice que no se trataba de eso en absoluto y ordena al jardinero que se levante. Nuestro protagonista explica que ella simplemente estaba siendo dramática.
El único problema real era que él no la había saludado adecuadamente. Como resultado, la protagonista piensa en lo sorprendentemente inocente que es Paid en comparación con su apariencia, pero sus músculos son realmente increíbles, piensa ella. Sin embargo, ella es interrumpida por una voz preguntando si algo divertido está sucediendo. Girándose y encontrando a su marido parado allí, Ellen responde que no es nada. Philip revela que vio todo a través de la ventana y a partir de lo que observó, parecía que ella trataba al jardinero como un perro mascota y jugaba con él. De manera dramática, ella explica que no es nada de eso. Simplemente le dio un pequeño castigo porque el jardinero no la saludó. Morris le pregunta qué quiere decir con no saludar. Al final, ella pregunta si hay algo malo en eso. Para su sorpresa, Morris comenta que si Paid está siendo grosero, entonces debería pasar 3 días en prisión para aprender su lección. Espera un minuto, eso no es necesario. El protagonista exclama, insistiendo. Philip dice que ser irrespetuoso con la condesa es algo digno de castigo. Ellen dice que ella entiende, pero antes de que su esposa pueda terminar de hablar, el noble le pregunta si prefiere que Paid sea despedido en su lugar. La protagonista no puede entender por qué su marido actúa de esta manera de repente y se pregunta si todavía está molesto por lo que sucedió antes. Bueno, ya que ya estamos aquí, ¿quiere dar un paseo conmigo? El conde pregunta, poniendo el tema al final. Al escuchar la invitación, la protagonista siente que no tiene más remedio que aceptar si quiere salir de esta situación sin levantar más sospechas. Sinceramente, Ellen no pensó que la situación fuera tan mala, pero refleja que no va a hacer nada demasiado chistoso. Después de algún tiempo, caminan hacia un lago cercano. Mirando hacia arriba, Ellen pregunta de dónde viene el sonido de ese pájaro. Un poco más tarde, el villano escucha otro sonido y señala que parece que alguien está cerca. Ellen pregunta sobre el ruido que está escuchando, y Morris explica que un pavo real de 5 colores está justo al lado de ellos construyendo un nido. La condesa la sostiene y le pregunta si puede verlo ahora. Después de ver al pájaro, Ellen le responde que sí puede, pero le pregunta si no es demasiado pesada para él. Riéndose, Morris dice que está perfectamente bien y que puede observar al pájaro mientras quiera. Al ver a su esposo sonreír, la protagonista piensa que su expresión es completamente injusta. Mientras la sostiene, Philip revela que por eso se sorprendió la última vez. El protagonista le pregunta qué quiere decir con eso. Él responde que a pesar de ser tan ligero, todavía logró enviarlo volando por el aire. Pensando bien, Ellen recuerda el poderoso golpe que le dio a su esposo y piensa que estaba tan desorientada en ese momento que ni siquiera sabe cómo lo logró. Pero honestamente, pensó que era un poco genial. Ellen le pregunta si le parecía genial recibir patadas y concluye que su esposo es un pervertido completo. Por lo tanto, el protagonista sugiere que abandonen el tema y se vayan a otro lugar. El conde rápidamente dice que hay pares cerca y pregunta si a su esposa le gustaría uno. Ellen pregunta sobre el par. Mirando hacia arriba en la parte superior del árbol, la condesa observa que parece demasiado alto para alcanzar. En ese mismo momento, Felipe toma una piedra y la tira al árbol, haciendo caer el fruto. Impresionado, Ellen le pregunta cómo logró hacer. El conde responde que no es nada especial porque ha conocido ese truco desde la infancia. Después de recoger la fruta y lavarla, le pide a Ellen que se sienta, y ella lo hace. Cortando la fruta, Morris dice que debe ser deliciosa. La mujer le agradece por ser tan atenta. Mientras mastica, la protagonista piensa que esto no es malo en absoluto. Sin embargo, se dice a sí misma que la atmósfera se está volviendo un poco extraña y no quiere imaginar a dónde podría llevar. Ellen responde que fue muy bueno y luego pregunta a dónde van a seguir. Morris dice que su próximo destino es los caniles de perros. Ya viendo a los perros en la distancia, el conde dice que casi están allí. Al llegar, un empleado saluda a los nobles. Felipe elogia el trabajo del hombre y inmediatamente le pregunta sobre la condición de Black. Philip le pregunta si es grave. El empleado le explica que el perro sobrevivirá, pero que ya no será útil para cazar. Continuando, Morris dice que entiende. Con toda la atención, el conde se da cuenta de que realmente no parece haber otra opción. El sirviente entonces dice que simplemente pondrá al animal de manera eficiente. De repente, Ellen levanta la mano y les grita que esperen un segundo. El empleado responde inmediatamente que sí, el perro fue golpeado por la pierna delante de un elefante. Así que después de usarlo para un trabajo peligroso, ahora que ya no es útil, ¿quieres tirarlo?
La condesa continúa, retrocediendo, el joven responde que solo estaba siguiendo sus órdenes. Una vez más, la protagonista piensa en cuántos desórdenes la villana dejó atrás para ella limpiar. El empleado luego explica que Blanc, Gwen y los otros perros fueron nombrados después de miembros de la familia de la condesa, y la orden era que si alguna vez resultaron heridos, debían ser eliminados inmediatamente. Cuando Philip escucha esto, le pregunta si su esposa pudo haber golpeado su cabeza en algún lugar porque su memoria ha sido inusualmente pobre últimamente. Internamente, la protagonista estrangula al villano de la novela, llamándola un psicópata por nombrar a los perros después de sus propios parientes y luego deseando que todos ellos murieran. Volviendo al asunto en cuestión, Ellen les ordena no matar a Blanc, y en su lugar proporcionarle el cuidado adecuado. Al acariciar al perro, Morris dice que ha sido salvado y admite que pensó que tendría que llevarlo en secreto al campo más tarde. La condesa inmediatamente pregunta lo que acaba de decir su marido y se pregunta si eso significa que también tiene otros perros. El conde confirma que sí. Luego le pregunta si el animal podría morderla si ella intenta acariciar. Tomando la mano de su esposa, Philip le dice que el perro le pertenece. Alentada, Ellen reúne su coraje y lo acaricia, comentando que el pequeño es muy suave y tiene piel increíblemente suave. Después, el protagonista dice que esto es suficiente para ahora y que pueden irse. Philip simplemente acepta su petición. Caminando de la mano con Philip, la condesa se pregunta cuántas de las trampas de Ellen todavía están afuera esperando ser descubiertas. Ella refleja que si simplemente se mantiene como es ahora, Morris será capaz de manejar las situaciones que surjan. Interrumpiendo el tren de pensamiento de Ellen, el conde dice que tiene una propuesta para ella. La protagonista considera el asunto y refleja que si realmente enseña esas lecciones correctamente, su relación con Layla podría mejorar significativamente. Ellen le pregunta entonces si Philip realmente cree que Layla querría aprender algo de ella. Él le dice que no se preocupe porque si él es el que lo recomienda, ella seguramente estará de acuerdo. Morris propone 2 horas por sesión, 10 sesiones por mes y 10 monedas de oro en total. Ellen hace una pausa ante la idea de recibir una casa entera como pago. Sin embargo, sabe que aceptar una oferta demasiado fácilmente no es la manera adecuada de negociar. El conde le pregunta por qué quiere enseñar solo a la heroína. Ellen simplemente responde que estas técnicas no se pueden enseñar a cualquiera. Ellen responde que él será una pequeña excepción escrita en el acuerdo. Beaming, Philip declara que esto es excelente. Luego dice que en ese caso, le dará todas las casas de la lista, dejando al protagonista asombrado por la perspectiva de recibir todas ellas. Un poco más tarde, un mayordomo llega y anuncia que Sorsane ha llegado y que será escoltado al salón. Al enterarse de la noticia, Morris le pide a Ellen que suba primero, y ella sigue su petición. Mirando de lado a su marido, la condesa refleja que hoy es especialmente amable. Ella no puede decir si es porque evitó la ejecución del perro herido o porque aceptó enseñar taekwondo a Layla. La escena cambia, y vemos a Ellen explicando que organizó los precios de las compras originales y evaluó sus valores. Maid comenta que se ve bien y pregunta si Ellen agrupó todo juntos. Ella responde que sí. Mostrándole los papeles, el protagonista explica que hay 452 artículos en total, y que el distribuidor debe tomar solo los que han sido marcados. Si usted prefiere un contrato de 1 año, también incluiré una de las casas de la lista. Las palabras anteriores de la conde Quan en su mente. Luego le pregunta cuál fue el valor total de la venta. 230 monedas de oro, responde Igor con una sonrisa. Mirando la bolsa de oro, sabe que valdría aproximadamente 230 millones de won en el mundo real. Ella piensa en lo que debe hacer con él porque se da cuenta de que todavía no es suficiente para pagar toda la deuda de Felipe. Sin embargo, rápidamente decide usar el dinero para invertir en su propio negocio. Al día siguiente, la protagonista pide a Sormaud que descubra que artesanos de velas están disponibles. El caballero dice que lo hará. Sin embargo, no está del todo segura de si el simple método que vio en internet será suficiente. Por lo tanto, Ellen comienza a hacer velas perfumadas por sí misma. Derramando un líquido en un caldero, se da cuenta de que el olor es decente, pero en ese mismo momento, llega una criada y le informa que ya es hora de su comida. Ellen le pide a la joven que le traiga la comida y le pida algo muy simple. Mientras el alquimista continúa tomando notas, Felipe entra en la habitación y le pregunta qué hace su esposa allí. Nuestro protagonista responde inmediatamente que no necesita saberlo, que es una molestia y que debe irse de inmediato, dejando al conde confundido por la acusación de que la está molestando. Después de que Philip es prácticamente expulsado de la habitación, llega uno de los mayordomos y le pregunta si Ellen no había llamado. Ella inmediatamente interroga a Morris, señalando que él mismo dijo que estaría ocupado hoy. El conde explica que sí tiene cosas que hacer.
Ella le ordena que llame al jardinero escondido y devuelva el libro a la cocina. El mayordomo obedece rápidamente. Confuso, Philip le pregunta qué quiere del jardinero. Ellen responde que tiene una tarea para él, pero Morris no tiene que preocuparse porque no va a trabajar demasiado al joven. Finalmente, Philip dice que lo entiende y a regañadientes se da por vencido. Algún tiempo después, aparece el jardinero y le pregunta si su señora lo había convocado. El protagonista pregunta si sabe que hierbas repelen plagas y que flores tienen olores calmantes. El joven responde que sí. Con eso, Ellen le ordena que recoja esas hierbas y flores de inmediato. Confuso, Ide le pregunta si quiere decir hierbas que mantengan a distancia a las plagas y a las flores con fragancias suaves. Río, ella responde que esto es exactamente lo que quiere decir y le da una hora para traer todo a ella, enviándolo a un pánico. La condesa lo observa a través de la ventana y concluye que es aún más ingenuo de lo que originalmente pensó. Eso lo hace perfecto para este tipo de tareas. Más tarde, varios sirvientes traen algunos suministros. Ellen les ordena que coloquen el barril allí y llenen el recipiente con agua. Mientras los empleados siguen sus instrucciones, la protagonista espera que todo salga como imaginó. Al llegar con las flores, Ide anuncia que ha traído todo lo que ella pidió. Ellen elogia su buen trabajo y le ordena que las lave en el recipiente lleno de agua a su lado. Encantado, el protagonista observa que Ide termina un pedazo entero de pastel en un solo bocado. El hombre realmente disfruta de comer. Después, la condesa ordena al jardinero que no le diga a nadie lo que sucedió allí. Ide promete que no le contará a ningún alma. Al terminar su trabajo, la protagonista escucha a alguien hablando del maestro. Al no ser tonta, inmediatamente asume que debe ser Philip de nuevo. Mirando por la puerta, se pregunta si está aburrido y por qué sigue vagando por ahí. Al examinar al jardinero, Morris observa que lo vio salir del taller de Ellen y que estaba sudando mucho. El pobre jardinero responde que no puede hablar de ello. En ese momento, Ellen aparece en la puerta, y Philip finalmente despide al joven. Mientras observa atentamente a Morris, la condesa concluye que su esposo realmente vino a espiar lo que estaba haciendo. Sin embargo, Igor advierte que es una zona muy remota, por lo que los bandidos aparecen con frecuencia allí. Ellen explica que ella quiere ver el lugar por sí misma. Sin embargo, ella le pregunta si puede traer también a unos cuantos guardias. Mail dice que hablará con el conde. Después de que Igor se vaya, la condesa piensa en los bandidos de la zona. Luego, observando la agitación, Ellen se pregunta qué está sucediendo y por qué Philip está allí. En la escena, Morris dice que escuchó que necesitaba una escolta debido a los bandidos que operan fuera de la finca. La condesa a su vez dice que él no necesita acompañarla, y que unas pocas noches serán suficientes. Philip le pregunta exactamente qué quiere decir con eso. Cruzando sus brazos, el protagonista señala que su esposo está ocupado. Sin embargo, él responde que limpió su horario precisamente por eso. No me digas que se enamoró de mí después de poseer el cuerpo del villano. Por otro lado, Philip explica que el divorcio aún no se ha finalizado, lo que significa que si Ellen se lastima, él también tendrá problemas. En ese momento, el protagonista también recuerda que ella sigue siendo la condesa y se da cuenta de que su imaginación ha ido demasiado lejos. Después, Ellen insiste en quedarse solo 2 noches con ella. Pero Felipe continúa argumentando que 2 noches no serán suficientes porque es muy peligroso afuera. Si se aburre, puede llevar a uno de los perros a dar un paseo o hacer algo parecido. Finalmente derrotada, Morris dice que si realmente no quiere que él la acompañe, entonces tiene poca opción. Ellen pregunta, viendo a la mujer salir de la mansión, el conde recuerda que ella le sugirió que llevara a los perros a dar un paseo o algo similar. Nuestra protagonista explica que ella naturalmente los interrogó al respecto, sin embargo, siguen repitiendo que solo se les ordenó prestar especial atención a la seguridad de la condesa y nada más. Y la condesa absolutamente no confía en esa simple explicación. Más tarde, Maud señala que si los bandidos van a aparecer, ciertamente estarán en un lugar como este. Sin embargo, admite que sinceramente espera que no aparezcan en absoluto. Sin esperar, ocurre un accidente y Igor grita a la condesa que tenga cuidado, advirtiendo que una de las ruedas ha caído en un agujero. En ese mismo momento, un hombre barbudo grita a todos que permanezcan quietos y entreguen todo lo que tienen. Mientras estudia el grupo, la protagonista se pregunta por qué estas personas no se parecen a bandidos. Sir Maud le pregunta qué quiere decir. Ellen responde que se parecen mucho más a refugiados que a bandidos. Sin embargo, Igor insiste en que lo manejarán y le pide que no interfiera.
Alzando la mano, la condesa pide a todos que esperen un momento y recoge 2 cestas. Ella dice que pueden tener todo en ellos y que también puede darles dinero. Los campesinos miran la comida y comentan que huele delicioso. Ofreciendo la cesta, Ellen muestra que hay mucho más dentro. Ella les dice que si permiten que su grupo salga pacíficamente, ella puede traer aún más comida para ellos. Sacando un cuchillo, el anciano declara que no retrocederá por algo tan pequeño como eso. Otros levantan sus armas también, y uno de ellos les ordena nuevamente que entreguen todo lo que tienen o matará a todos los presentes. Con una velocidad increíble, el villano patea a uno de los ladrones, lo golpea al suelo, e inmediatamente después, Maud apunta su espada al hombre y le ordena que no se mueva. Soy la condesa Morris, la dama de estas tierras. Si me atacas, el conde, que está desesperadamente enamorado de mí, cazará a todos y cada uno de ustedes sin una pizca de piedad. La protagonista se dice a sí misma que simplemente mantenga esta postura y termine lo que comenzó. Hágase su elección. O usted detiene este banditismo sin sentido y recibe apoyo para establecerse aquí o usted será eliminado por el conde y su venganza. Con terquedad, el anciano le pregunta si realmente cree que se rendirán debido a esas amenazas. Intensificando la intimidación, Ellen dice que incluso si todos atacan a la vez, no serán compatibles con sus caballeros. ¿Aún no has comprendido la situación en la que te encuentras?, pregunta. El bandido parece confundido y deja salir un tartamudeo. Mirando la cesta de comida, el hombre barbudo duda mientras maldice interiormente. En serio, Ellen le dice que decida qué va a hacer, si realmente quiere convertirse en el blanco de una venganza despiadada, o si van a abandonar el banditismo y encontrar un lugar para vivir. El hombre cae en el pensamiento y la condesa dice que si la decisión es tan difícil, entonces él debe comer primero para que pueda pensar más claramente y tomar su decisión. Volviendo su espalda, la condesa dice que mientras reflexionan, ella va al lugar que necesita visitar. Con su espada tirada, Maud aconseja no liberar al hombre aún. Sin embargo, Ellen permite que el campesino se vaya en paz. Después de que el joven regrese, la protagonista dice que cumplió su promesa, por lo que el viejo refugiado debe hacer lo mismo. Porque si no cumple su palabra, la próxima vez ella tratará personalmente con él sin dudar. Después, Ellen comenta que probablemente ya no podrán usar el carro y le pide a Maud que simplemente desata a los caballos. Así, Igor y los otros caballeros retiran los caballos del carro. Algún tiempo después, la protagonista anuncia que viajará junto con Maud. Ella explica que no está particularmente ansiosa por montar un caballo, pero la verdad es que no sabe montar uno. Mirando al caballero, la condesa dice que si es demasiado molesto para él, encontrará otra solución. Pero Maud responde que está perfectamente bien. Luego le pregunta si prefiere que se baje aún más. La condesa se pregunta si quiere que lo pisotee para montar el caballo. Subiendo, el protagonista observa que sería más fácil si simplemente la ayudara con sus manos. Una vez montada, le pide a los campesinos que cuiden de los otros caballos porque son muy caros. El hombre barbudo dice que enviará a uno de sus hombres para que la acompañe también. Y si incluso considera hacer algo estúpido, el acuerdo será cancelado. Sonriendo, ella les dice que no se preocupen porque ella necesita trabajadores, no bandidos. Reunido con los demás, el hombre refleja que si acepta la oferta demasiado fácilmente, podría llegar a convertirse en un esclavo. También considera que, a juzgar por las expresiones en los rostros del caballero, el conde no parece verdaderamente loco enamorado de la condesa. En poco tiempo, alguien aparece y pregunta si la mujer de la que habla el hombre barbudo es él. Asustados, los ladrones gritan, preguntando quién demonios es. Mientras paseaba a mi perro, vi un carro atascado en un agujero que alguien había cavado. Philip explica, irradiando autoridad, se revela como el conde Philip Morris, señor de este territorio. Al oír esto, el hombre barbudo reflexiona sobre la presencia del conde. Al analizar la situación, el líder de la pandilla maldice internamente la llegada del conde, preguntándose por qué tuvo que aparecer ahora mismo de todos los tiempos. Con una sonrisa astuta, el hombre concluye que es una excelente idea, y si las negociaciones fracasan, simplemente pueden tomar el dinero y huir. Luego confirma abiertamente al conde que realmente fueron ellos quienes cavaron el agujero para detener el carro. Luego, por impulso, saca su espada, los llama bastardos y declara que no los perdonará por eso. Mirando la casa, la conde comenta que parece que alguien vive allí. Luego le pregunta a Igor una vez más si este es realmente el lugar correcto. De pie frente a la entrada, el protagonista observa que la mansión parece encantada. De repente una mujer asustada abre la puerta y se lanza ante Ellen, rogando ayuda. En respuesta, la condesa ordena a los caballeros bajar sus armas porque están asustando a la joven. Sentida compasiva, la protagonista le dice que no tenga tanto miedo porque no están allí para herir. Desesperadamente, ella confiesa que la vida ha sido muy difícil y que su padre está gravemente enfermo. Ella promete pagar la deuda lo antes posible y pide no ser vendida.
Nuestro protagonista le pide que no llore porque solo vino a... Pero la joven interrumpe entre los llantos, diciendo que si se vende, su padre morirá sin nadie para cuidar de él. Confundida, Ellen se dirige a Maud y inmediatamente le explica que probablemente le prestó dinero, o tal vez recibió uno de sus actos de generosidad. También señala que el conde no sabe nada de eso. El protagonista, mientras tanto, no entiende nada sobre préstamos, bondad o cualquier otra cosa que se esté discutiendo. Al bajar la voz, Igor explica que Ellen había estado prestando dinero a algunos de los aldeanos. Estaba un poco loco después de firmar los papeles de divorcio. Sinceramente, siento que me estoy desvaneciendo, mi memoria es un completo lío. Ella trata de explicar, apuntando a su sombra. Ellen le dice que si ella le pide explicaciones, él debe explicarle todo. Así, el caballero revela que había estado prestando dinero en secreto detrás de la espalda del conde. Igor comienza a explicar que los subordinados que trabajaba allí fueron atrapados cometiendo crímenes y finalmente fueron ejecutados. Él dice que el registro todavía debe existir en algún lugar, aunque sospecha que ella no recuerda nada de él. Directamente, la condesa señala que si lo recordara, no preguntaría. Maid está de acuerdo y comenta que el divorcio debe haber sido un gran shock para ella. Algunas personas incluso se suicidan en situaciones como esas. Imagínese lo devastador que debe ser para ellos algo así, dice el protagonista. Incluso después de la conversación, la pobre mujer permanece arrodillada, rogando a la condesa que muestre misericordia y perdone sus deudas. Deje de llorar. Si continúas haciendo esto me irrita y te haré pagar la deuda ahora mismo. La protagonista amenaza a la rubia, inmediatamente la mira con una expresión confusa. Levántate y lava tu cara. En el interior de la casa, Ellen está impresionada por lo bien que la propiedad resiste al viento. Entrando en la casa y sentándose, la joven se disculpa una vez más y promete que le devolverá todo lo antes posible. Sin embargo, la condesa señala que sigue repitiendo lo mismo y pregunta exactamente cuándo tiene la intención de pagar la deuda. Una vez más, la mujer responde que lo hará lo antes posible. La rubia explica que si la condesa lo desea, cosechará trigo, venderá pollos y hará todo lo que se le diga que haga. Aún llorando, ella explica que si lo que la condesa escribió en la carta realmente sucede y es vendida a una taberna, su padre no sobrevivirá al shock. Pensando, la protagonista se pregunta si realmente dijo que vendería a la niña a una taberna y concluye que no es muy diferente del comportamiento de un tiburón prestatario. Una vez más la joven pide misericordia y pide que le permita quedarse junto a su padre. A cambio, promete hacer todo lo que se le ordene hacer. La mujer confirma que lo hará. Nuestro protagonista pregunta si seguiría obedeciendo si se le ordenara hacer velas. Confusa, la rubia señala que la condesa misma acababa de decir que las velas no ganarían suficiente dinero. Mirándola directamente, la condesa le pregunta si lo hará o no. La mujer responde que lo hará, pero que el lugar es demasiado viejo para ser utilizado como un taller adecuado. Por supuesto, también te daré un asistente, promete él. Solo haz lo que eres bueno en. A cambio, te liberaré de tu deuda y te permitiré ganar aún más dinero, continúa. Una vez más, la joven comienza a llorar y Ellen le grita para que se detenga. Luego llama al caballero que se acerca cargando las velas. Al admirarse a sí misma, Ellen señala que parece que la fragancia todavía no se ha mezclado correctamente. Impresionada, la joven pregunta qué son estas velas y cómo la condesa se le ocurrió tal idea. Ellen responde que es solo el fundamento de la idea, pero que ella no tiene suficiente habilidad para hacer algo así por sí misma. Y es por eso que necesito un especialista, dice ella. Abrumada por la emoción, la mujer del oficio exclama que esto es verdaderamente una bendición del cielo y que Ellen puede dejarle todo a ella. En conclusión, Ellen dice que en ese caso pueden comenzar redactando un contrato de servicio. Por otro lado, después de golpear a todos a fondo, Philip les pregunta si en realidad no son bandidos sino refugiados y si Ellen les dijo que esperaran allí. Al oír esto, Morris se encuentra imposible creer que cualquier tipo de misericordia pudiera haber venido de él. El hombre luego continúa explicando que la condesa dejó esas canastas de comida y se fue a cuidar de sus responsabilidades. Philip recuerda que su esposa realmente ha estado actuando de manera extraña últimamente. Aún así, el noble todavía no puede creer que una mujer como esa pueda sufrir un cambio tan drástico de repente. Entendiendo la situación, el refugiado se da cuenta de que tiene que llegar a otra historia, o todos estarán en problemas. Por lo tanto, llama al conde y declara que todos los presentes son un alma salvada por la gracia de la propia condesa. Después, el líder de los campesinos dice que si hubieran sabido que Morris era el marido de la condesa, se habrían inclinado en el mismo momento en que llegó. Sin embargo, Felipe señala que ya les había dicho quién era, y de todos modos lo desafiaron. Al perderse, el anciano se da cuenta de que había cometido un grave error. Agarrando firmemente su espada, Philip refleja que no confía en ni una sola palabra de lo que dice el hombre, pero no sabe qué pensar ya que Ellen no se encuentra en ninguna parte. En ese mismo momento, aparece un grupo de bandidos. Uno comenta que han dejado el bosque durante 3 días y ya los mendigos han tomado el lugar.
Otro pregunta si hay una mujer entre ellos. El último pregunta quién es el extraño hombre con el perro, aparentemente asumiendo que él es el líder. ¿Son ustedes los bandidos de montaña que han estado causando problemas por aquí últimamente? Pregunta Morras. Entonces Felipe observa que el hombre barbudo decía la verdad después de todo. En ese caso, los bandidos serán los que recibirán la cara de la venganza. Sin dudar, el conde golpea a uno de los delincuentes y luego patea a otro directamente en la cara. Después de terminar el trabajo, Morris ordena que los bandidos sean atados. Algún tiempo después, con los criminales ya capturados, Philip le pregunta al hombre barbudo cuando Ellen dijo que volvería. El hombre responde que ella dijo que probablemente volvería dentro de una hora. En ese mismo momento, el conde se siente incómodo, imaginándose a Ellen llegando y viendo toda la situación. Debido a esto, pide al líder que no le diga a la condesa que estaba allí cuando ella llegue. Luego les pide que parezca que fueron ellos quienes lucharon y capturaron a los bandidos. El conde propone, dejando al campesino profundamente conmovido. Pensando profundamente, el hombre responde que ni siquiera ha visto al conde en su vida. Por lo tanto, Philip se pregunta si permanece en silencio, Ellen realmente nunca descubrirá lo que hizo. Pero luego piensa que si ella descubre que derrotó a todos los bandidos por sí misma, tal vez solo tal vez ella podría comenzar a mirarlo de nuevo de manera diferente. Su esposa mirándolo con asombro y llamándolo el hombre más genial de todos. Luego comenta que pensando en ello de esa manera, tal vez debería haberle dicho que era el después de todo. Y eso es todo para hoy. Espero que disfrutaran esta historia tanto como yo disfruté contando. Philip está claramente enamorándose de ella de nuevo y haciendo un trabajo terrible fingiendo que no lo es. ¿Pero qué piensas? ¿Se merece una segunda oportunidad después de pasar 10 años casado con una Ellen que era prácticamente un desastre de caminar? Pero si descubriera que la persona que juró proteger ya no es la misma Ellen, ¿crees que seguiría cumpliendo esa promesa? Dime todo en los comentarios. Realmente quiero saber lo que todos están pensando. Y si quieren más, no olviden gustar el video y suscribirse para que no se pierdan nuevas subidas. El nombre de esta serie es Mi ex esposo quiere reconciliarse, y el resumen de hoy cubre el capítulo 17.